Buenos días a todos, bienvenido a Café y Novelas Ligeras, todas las novelas se estarán subiendo hasta donde se encuentre publicado. Capítulo 61. Pastel de roca. La sala común del personal era una habitación larga con paneles de madera y varias mesas y armarios de madera en el centro. En ese momento, 3 o 4 profesores estaban sentados en la larga mesa del lado izquierdo de la sala común. Uno era un mago relativamente joven, otro era la profesora Charity Burbage, profesora de estudios mugles, y el mayor era el profesor Cleburne, que en ese momento estaba hablando animadamente. La experiencia de vida de este profesor fue bastante legendaria. Sylvanus Cleburne, profesor de cuidado de criaturas mágicas de Hogwarts, había soportado 62 períodos de prueba durante su mandato, y también había perdido una mano y una pierna y media. Su pierna de madera actual le fue dada por el director Dumbledore hace 2 años, supuestamente como agradecimiento al estilo de enseñanza del profesor Cleburne, que se había vuelto más moderado en los últimos años, aunque muchos dijeron que esto se debía a que solo le quedaba una extremidad y media y no tenía más opción que vivir una vida pacífica. A pesar de ello, el profesor Cleburne se mantuvo animado. ¿Qué? ¿Preguntas qué es Cerbero? Miró al profesor a su lado y dijo. Oh, es un Cerbero que Hagrid, ese niño, crió hace 2 años. Debo decir que estaba bastante bien entrenado. Si Albus no hubiera insistido en tomarlo prestado, Hagrid y yo habríamos planeado soltarlo en el bosque prohibido. El profesor Cleburne suspiró, con el corazón roto, lo que provocó que los otros 2 profesores soltaran una risa seca. Menos mal que no lo publicaron. De lo contrario, el bosque prohibido estaría verdaderamente fuera de nuestros límites. Esta emoción estaba escrita en sus caras. Fue en ese momento que Víctor entró en la sala común del profesorado. Al verlo, los ojos del profesor Cleburne se iluminaron de inmediato y lo saludó. Bueno, ¿no es este el profesor Víctor? La última vez que lo vi fue en el banquete de bienvenida. Así es. Buenas tardes, profesor Cleburne. Víctor le hizo un gesto con la cabeza. Oh, llámame Sylvanus, a menos que te resulte más difícil pronunciar ese nombre que mi apellido, entonces tú decides. El profesor Cleburne dijo con una sonrisa. Este es el profesor Eric Filomón, que enseña alquimia, y este es el profesor Burbage de estudios mugles. Deberían haberse conocido antes. Oh, sí, el profesor Burbage también sonrió y saludó a Víctor, aparentemente teniendo una buena impresión de él. Me senté a unos cuantos asientos de distancia de ti en el banquete de bienvenida y escuché un poco de tu conversación con Quirrell. Me alegra que también creas que no deberíamos discriminar a los mugles. Por supuesto. Víctor le estrechó la mano y también saludó al profesor Filomón que estaba a su lado, su objetivo por estar allí. Sin embargo, antes de que pudiera hablar con el profesor Filomón, el profesor Cleburne intervino nuevamente, obligando a Víctor a sentarse a la mesa. Al mismo tiempo, el profesor Cleburne le acercó un plato de galletas de la mesa. Todos los profesores sentados tenían una, incluido el profesor Filomón, a quien Víctor buscaba. Sin embargo, parecía que ninguno de ellos había comido mucho, solo el que estaba en la mano del profesor Cleburne tenía una marca de mordedura superficial. Las galletas eran marrones y parecían un poco duras, pero no deberían ser desagradables. Las grietas en ellas eran bastante uniformes. Pensando en esto, Víctor tomó uno. Al verlo tomar un refrigerio, el profesor Cleburne se sintió satisfecho de que la distancia entre ellos se había reducido, por lo que lo involucró en su conversación. Víctor, oí a los estudiantes decir que anoche también estuviste con Severus y ellos. ¿Sabes por qué Cerberus atacó de repente a Severus? Creía que Hagrid lo había entrenado bastante bien. Víctor meneó la cabeza. Yo tampoco sé mucho, dijo, llevándose la galleta a la boca, porque Severus fue solo. Para cuando llegamos, ya estaba desplomado junto a esa puerta del 4.º piso, pero aún así insistió en venir con nosotros a ver al troll. Probablemente pensó que el incidente del troll fue intencional. Es así. Severus está trabajando muy duro este año. El profesor Cleburne parecía querer chismorrear, pero por alguna razón, se contuvo a la fuerza, lo que hizo que los otros 2 profesores sintieran mucha curiosidad. Sin embargo, al ver que Víctor estaba a punto de comerse la galleta, el profesor Filomón intervino. Ah, por cierto, recuerda no morder muy fuerte, de lo contrario. Hacer clic. Un crujido fuerte y crujiente salió del borde roto de la galleta que Víctor tenía en la mano, como si hubiera roto una piedra. El otro profesor se quedó congelado inmediatamente.
Víctor miró al repentinamente rígido profesor Filomón con cierta confusión, luego mordió su galleta en su boca, tan fácilmente como morder cualquier galleta común, excepto que mientras masticaba, la corteza de la galleta se frotó contra sus dientes, emitiendo dos sonidos sordos crunch crunch. Fue como si algunos huesos se estuvieran rompiendo en fragmentos. Los otros profesores se quedaron mirando fijamente mientras Víctor terminaba de comer, y también el trozo que faltaba aproximadamente un tercio de la galleta. Unos segundos después. ¿Te lo tragaste? Era el pastel de piedra de Hagrid. El profesor Cleburne lo miró con los ojos muy abiertos durante 2 o 3 segundos, luego volvió a mirar la galleta en la mesa con incredulidad. ¿Se llama pastel de roca? Tiene toda la razón, dijo Víctor con calma. La capa exterior es bastante crujiente, y los cristales de azúcar y la harina del interior están bien integrados. En general, no está mal, solo que la capa exterior está un poco dura. ¿Un poco duro? La voz del profesor Burbage también se elevó un poco. Mis dientes doloridos ciertamente no están de acuerdo. Prácticamente no fue diferente a roer una mesa. ¿De verdad no has hecho ningún tipo de magia en tus dientes? Preguntó también el profesor Filomón. No. Víctor y los otros profesores se miraron en silencio durante un rato, hasta que los cuatro vieron la confusión y el silencio en los ojos del otro. Seguro que le caerás bien a Hagrid. Deberías venir a visitar los terrenos cuando tengas tiempo. El profesor Cleburne miró a Víctor con admiración durante un rato. Pero hablando de eso, Víctor, siempre pareces un poco quisquilloso con la comida. Recuerdo que solo comías los platos especialmente ácidos y dulces de la mesa en el banquete de bienvenida. En aquel entonces, incluso pensé que Albus te había engañado. Ahora que lo pienso. ¿En qué problema piensas? No, no hay problema, es muy interesante. El profesor Cleburne hizo un gesto con la mano inmediatamente. De repente recordé que las criaturas mágicas como los dragones y las velas disfrutan particularmente de las comidas con sabores extremos, y otras criaturas clasificadas XXXXX también muestran comportamientos similares. Cuando los estudié antes, descubrí que esto podría deberse a que sus sentidos son bastante diferentes a los de los magos humanos, probablemente causado por su magia innata. Ya sabes, los jóvenes magos sufren un arrebato mágico antes de poder usar magia, pero los dragones pueden hacerlo desde que nacen. Incluso determinamos el tamaño futuro de un colacuerno húngaro por la intensidad de su aliento de fuego al nacer. Mientras el profesor Cleburne hablaba, pareció perderse en sus pensamientos por un momento. Tras unos segundos, volvió a reírse entre dientes. Quién sabe, quizá tengas sangre de dragón y de criaturas mágicas, Víctor. Víctor no respondió por un momento. Todavía tenía esa mirada inexpresiva y, por alguna razón, el profesor Burbage inexplicablemente sintió que estaba incluso más frío que cuando entró por primera vez. Pero después de observar por un rato los ojos negros vacíos de Víctor y su boca pálida y recta, decidió que era una ilusión. El profesor Filomón no pudo evitar intervenir desde un lado. ¿Dragón? Imposible. ¿Quién haría algo así? Y, en cualquier caso, la probabilidad de que sea un vampiro es mayor. Pero los dientes de un vampiro son huecos porque consumen principalmente líquidos, por lo que sus dientes no son particularmente duros, dijo el profesor Cleburne con una sonrisa. Si un vampiro mordiera este pastel de roca, probablemente escupiría sangre y no podría comer durante medio año. Oh, lo siento Víctor, no estamos insinuando que realmente lo seas, solo es una broma. Está bien. Víctor dijo con indiferencia, asintiendo con la cabeza hacia el profesor Cleburne, aparentemente sin molestarse. Entonces el profesor Cleburne y los otros dos profesores rápidamente cambiaron de tema y volvieron a discutir sobre Snape y Cerberus. Aunque Snape era el profesor de la clase de pociones, todos sabían que su defensa contra las artes oscuras era excepcionalmente buena, por lo que todos tenían curiosidad de cómo terminó siendo mordido. Su conclusión final fue: Snape se contuvo. Después de todo, no quería matar a Cerberus ni hacerle daño, lo que inutilizaba la mayor parte de su magia. Después de todo, ¿qué artes oscuras no dañan a la gente? Solo Víctor permaneció en silencio durante este tiempo, lo que preocupó un poco a los demás profesores. Temían haber sido demasiado casuales en sus comentarios anteriores y haber ofendido a Víctor, ya que el mundo mágico no es particularmente respetuoso con las razas no humanas. Afortunadamente, cuando estaban a punto de terminar de hablar, Víctor volvió a hablar. Hablando de alquimia, tengo una pregunta que me gustaría consultarle, profesor Filomón. Por supuesto que no hay problema. Pero mencionamos la alquimia. Capítulo 62. Fórmula alquímica y Quirrell.
Víctor y el profesor Filomón discutieron la consulta durante un rato, centrándose principalmente en cómo estabilizar las pociones de alquimia. En realidad, el profesor Filomón no tenía ningún método particularmente bueno, pero planteó una cuestión. ¿Existe un conflicto entre las propiedades medicinales de los materiales de alquimia? La solución general es encontrar un objeto mágico que actúe como neutralizador. Los más utilizados incluyen sangre de unicornio, corazones de dragón, etc., pero el mejor para usar sigue siendo la piedra filosofal. ¿La piedra filosofal? Preguntó Víctor. La piedra filosofal es en realidad el mejor neutralizador. Puede hacer posible lo imposible, dijo el profesor Filomón con elocuencia. ¿No se pueden convertir las piedras en oro? No hay problema, simplemente neutraliza las propiedades de la piedra con la piedra filosofal. ¿Los materiales normales no pueden crear un elixir de vida? No hay problema, usa la piedra filosofal para neutralizar los conflictos entre materiales mágicos poderosos y forzar su existencia. De lo contrario, ¿por qué dirían que la piedra filosofal es la cristalización de la antigua sabiduría alquímica? Con ella, se pueden resolver casi todos los problemas. Veo. Víctor asintió pensativamente. La piedra filosofal. ¿No es subterráneo? Sus pensamientos comenzaron a desviarse en una dirección que Dumbledore no querría ver. A su lado, el profesor Filomón preguntó con curiosidad. Entonces, ¿qué poción de alquimia quieres hacer? Probablemente una muñeca de alquimia que pueda llevar el alma de una persona, como las que se usan para los fantasmas, creo. Chirrido. Antes de que Víctor pudiera terminar de hablar, la puerta de la oficina de la facultad a un lado de repente crujió, haciendo que el profesor mirara confundido. La puerta previamente cerrada de repente tenía una pequeña grieta, como si alguien quisiera entrar. Pero cuando el profesor Cleburne se levantó y empujó la puerta de la oficina para comprobarlo, el exterior estaba vacío. ¿Quién es? Preguntó el profesor Burbage confundido. Nadie, probablemente algún estudiante travieso o un fantasma, dijo el profesor Cleburne. La conversación de Víctor y el profesor Filomón terminó rápidamente. El profesor Filomón declaró amigablemente que continuaría prestando atención y luego se apresuró a dar su siguiente clase. Así que Víctor también se fue. Pero se encontró con Quirinus Quirrell, que había estado esperando allí temprano, en una esquina. Aunque era mediodía, la luz nublada del sol no lograba iluminar este corredor sombrío y poco visitado. Quirrell hoy estaba envuelto en su turbante morado, el que más usa. De hecho, en la tercera clase de estudios mugles, se discuten los significados ocultos que los mugles atribuyen a los colores, y el púrpura ha sido durante mucho tiempo un símbolo de nobleza y elegancia. Se desconoce si esto fue intencional por parte de Quirrell. Pero al menos, Víctor estaba seguro de que el turbante no era para esconderse de los vampiros. Víctor, buenas tardes. Tan pronto como vio a Víctor acercándose, Quirrell reveló una sonrisa nerviosa y espasmódica. Buenas tardes. Víctor detuvo sus pasos hacia adelante. ¿Pasa algo malo? Ese sí, la sonrisa de Quirrell se hizo más pronunciada, y se frotó las manos. Escuché un poco de lo que dijiste cuando pasé por el salón de profesores antes. No era mi intención, pero tengo mucha curiosidad. ¿De dónde sacaste esa fórmula de alquimia? No quiero decir nada más, es solo que cuando estaba en Albania, una vez escuché sobre una magia similar. Quizás yo pueda ayudar también. El tono de Quirrell tenía un dejo de adulación, pero sus ojos estaban fijos directamente en Víctor, aparentemente diferente de su expresión habitual. Ni siquiera tartamudeaba tanto. Si Snape hubiera estado allí, se habría burlado y luego habría comenzado a cuestionar cuando aprendió alquimia. Pero Víctor parecía completamente inconsciente y se limitó a decir: ¿te refieres a esa fórmula? Viene de una pequeña isla muy remota, no muy lejos del pueblo donde nací. Entonces, ¿recuerdas qué pasó en la isla en ese momento? Me pregunto si esto podría estar relacionado con tu investigación, preguntó Quirrell, algo tenso. Oh. Oh, ¿puedo ver también esa fórmula? Víctor no se negó y dijo con calma. Esta fórmula es parte de un gran ritual de alquimia y ha sido modificada por muchas personas. Pero recuerdo que originalmente apareció en una pequeña isla llamada Isla Paraíso, y la isla experimentó 10 desastres. ¿10 desastres? Sí, se dice que cada vez fue una prueba especial. Los alquimistas y sabios de otros lugares consideraban que estas pruebas eran innecesarias, porque el mismo efecto podía lograrse mediante otros pasos mágicos, pero la gente de la isla en ese momento todavía pasaba por rituales primitivos y extraños, lo que provocaba estos desastres.
Los 10 desastres son: la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la plaga del ganado, la plaga de úlceras, la plaga del granizo, la plaga de langostas, la plaga de tinieblas y la plaga de los primogénitos. Cuenta la leyenda que aquellos que pasan por todos los desastres pueden ganar un alma más allá de la gente común, obteniendo poder inhumano o inmortal. La expresión de Quirrell se puso rígida un poco, mirando fijamente a Víctor, su expresión algo cautelosa. Pero entonces, Víctor, sin dudarlo, sacó el pergamino de su bolsillo y se lo entregó a Quirrell. Si quieres estudiarlo también puedes ayudarme a mirarlo. No me importa. Gracias. Quirrell sonrió rígidamente, abrió el pergamino que tenía en la mano y luego su mano se detuvo. ¿Qué es esto? ¿Media docena de mentiras? ¿La voz de la sirena? Sostuvo el pergamino con manos ligeramente temblorosas. Esto no parece ser un ritual ortodoxo de alquimia ni de pociones. Víctor se encogió de hombros. En realidad no es de tu parte. Pero esta fórmula es definitivamente útil, dijo con calma. Todavía estoy buscando sustitutos para los materiales mencionados, pero si quieres investigar conmigo, te la puedo prestar. Solo tienes que compartir los resultados conmigo. Está bien. Su conversación fue casi como una charada, pero avanzó sin problemas, porque ninguna de las partes rompió ese delgado panel de vidrio. Al menos eso fue lo que pensó Quirrell. Y entonces, Víctor pronunció las palabras que había anticipado antes de venir. Entonces, ¿hay algo más que puedas ofrecer? Capítulo 63. El precio es la noche. Aún no sabemos exactamente qué ocurrió entonces, solo que, tras un grito de sorpresa, el profesor Quirinus Quirrell, quien se había desplomado, fue encontrado por el señor Cedric de Hufflepuff. Si hubiera sido cualquier otra persona quien lo encontró, el curso de los acontecimientos podría haber sido muy diferente. Del libro recién compilado Hogwarts. Una historia. Si Quirrell hubiera podido ver este pasaje, su vida podría haber sido completamente diferente, pero desafortunadamente, en este momento, todavía quería escuchar las palabras del Señor Oscuro, con la esperanza de lograr su sueño de convertirse en alguien por encima de todos los demás en el mundo mágico y volar alto algún día. Y después de escuchar a Víctor decir, ¿qué puedes ofrecer? No pudo evitar maravillarse de la previsión del Señor Oscuro, al ver el carácter de Víctor de un vistazo. Víctor ya había mencionado repetidamente su cooperación, debe haberlo estado poniendo a prueba. Pero en la superficie, todavía decía dócilmente. No tengo mucho que dar, profesor Víctor. Unos cuantos miles de galeones, te lo garantizo, pero de verdad no puedo conseguir más que eso. Sin embargo, también puedo conseguir un huevo de dragón. Ninguno de estos es lo que necesito. Víctor dijo lentamente. Entonces, ¿qué quieres? Antes de que Quirrell pudiera terminar su pregunta, Víctor se acercó lentamente a él, luego le extendió la mano en un gesto de apretón de manos y dijo al mismo tiempo, Señor Quirrell, quiero su noche. ¿Noche? ¿A qué te refieres? Te ayudaré a completar esta fórmula. Pero a partir de hoy, cada vez que el sol se ponga y la luna salga por el horizonte, tu conciencia caerá en una larga oscuridad. No podrás saber nada de la noche hasta que el sol salga como siempre al día siguiente. Solo entonces podrás abrir los ojos de nuevo. ¿Estás dispuesto a pagar este precio? Mientras Víctor hablaba, sus ojos huecos y oscuros miraban directamente a Quirrell, lo que lo hizo temblar inexplicablemente. Al observar esta escena, las pupilas de Quirrell se contrajeron levemente, como si no hubiera esperado en absoluto pagar semejante precio. Incluso si su expresión seguía siendo la misma, su tragar inconsciente y el cambio en sus pupilas indicaban su confusión interna. Unos segundos después, dijo secamente. ¿Podría ser esto también una transacción? Profesor Víctor, ¿podría decirme qué magia piensa usar para lograrlo? ¿Un juramento inquebrantable? Lo sabrás en un momento. Víctor dijo con indiferencia. Quirrell permaneció en silencio por un rato. Pero Víctor, frente a él, no tenía prisa, simplemente estaba allí de pie, con la mano extendida, esperándolo en silencio. Tenía experiencia previa. Úrsula había dicho una vez que, cuando realmente quieres que otros paguen un precio, nunca debes estar ansioso. Cuanto más ansioso estés, más sentirán los demás que algo anda mal y, naturalmente, no tomarán una decisión fácilmente. En este momento, uno debe esperar pacientemente. Después de dudar por un momento, Quirrell efectivamente extendió su mano temblorosamente y al mismo tiempo dijo, estoy dispuesto en principio, profesor Víctor, pero aún necesitamos discutir los detalles. ¿Quería hacer el intercambio? Claro que no. Honestamente, inicialmente se unió a las filas del Señor Oscuro por ganancias, no por ímpetu.
Pero ahora, aún no había ganado nada y se estaba involucrando en una extraña transacción. Estaba seguro de que la magia capaz de lograr tal efecto debían ser las artes oscuras. Pero su mente estaba controlada por su amo, sin dejarle margen de maniobra. No tenía que pensar en algo, tenía que ganar tiempo. Pensando esto, la mano de Kirrell estrechó la mano de Víctor. Pensó que era solo un simple apretón de manos, un gesto que indicaba cooperación, pero no había esperado. De repente descubrió que no podía moverse. En sus ojos algo aterrorizados, su turbante parecía temblar levemente, como si quisiera flotar con el viento, pero finalmente se asentó en silencio en el corredor sin viento. Inmediatamente después, los ojos de Kirrell se abrieron. En su visión, siguiendo la mano que tocó a Víctor, una extraña pluma negra salió disparada de su brazo. Esa pluma parecía emerger genuinamente de sus vasos sanguíneos, con un leve indicio de sangre en sus bordes. Simultáneamente, un dolor abrasador llegó, fluyendo a lo largo de los vasos sanguíneos del brazo de Kirrell hacia su corazón, haciéndolo incapaz de mantenerse en pie por solo un segundo, tropezando y cayendo de rodillas al suelo. Luego vino la segunda pluma, la tercera. En los ojos abiertos, casi inyectados en sangre, Kirrell observó con horror cómo las plumas comenzaban a llenar su brazo, haciendo que incluso las mangas de su capa se abultaran, luego su cuello, y luego sus piernas. Kirrell tenía tanto dolor que quería gritar, pero cuando abrió la boca, descubrió que en realidad había escupido puñado tras puñado de plumas negras. Fue como si su voz hubiera desaparecido. Con un dolor intenso y vertiginoso, la conciencia de Kirrell se desvaneció lentamente y su visión de todo lo que lo rodeaba se volvió borrosa. Solo recordó que en el último segundo antes de desplomarse, Víctor finalmente bajó el brazo y lo miró desde arriba. Debido a que su visión estaba borrosa, a los ojos de Kirrell, Víctor parecía una figura alta y delgada, con pupilas completamente negras y la boca ligeramente abierta. Víctor dijo: "Tu deseo ha sido concedido. Pero recuerda, a partir de ahora, debes bañarte en la luz del sol todos los días. Si no recibes ni un solo rayo de sol durante 3 días consecutivos, te convertirás en un puñado de polvo con la primera ráfaga de viento de la noche". Al momento siguiente, Kirrell perdió completamente el conocimiento. Sin cambios no sé por qué sería. Entonces déjalo descansar bien. Después de un tiempo desconocido, la conciencia de Kirrell, que había estado en completa oscuridad, emergió lentamente, escuchando una serie de sonidos apagados. Al principio los sonidos eran confusos, pero poco a poco se fueron aclarando después de un tiempo. Entonces le pediré que lo cuide, señora Pomfrey, esa era la voz de Dumbledore, consultaré con los estudiantes cercanos y con Filch sobre la situación en ese momento, para asegurarme de que no hubiera problemas de seguridad. No hay problema, profesor, váyase rápido. Yo me encargaré de todo. Aunque el colapso del profesor Kirrell fue un poco peculiar, muestra síntomas de trasnochar, así que es muy probable que su inconsciencia se deba a un exceso de trabajo reciente. Era la voz de Madame Pomfrey, la enfermera de la escuela. Eso espero, de hecho ha pasado mucho tiempo últimamente lidiando con el troll. Entonces la molestaré, señora Pomfrey. No hay problema, profesor. La conversación de las dos personas se fue apagando poco a poco, seguida por un golpe de una puerta al cerrarse, y la habitación volvió al silencio. Y acostado en el lecho de enfermo, pálido y con las mejillas hundidas, Quirinus Kirrell abrió lentamente los ojos. Capítulo 64. Kirrell y Voldemort. ¿Qué pasó? Este pensamiento apareció por primera vez en la mente entumecida de Quirino. Desmayarse de repente es una sensación muy peculiar. Al principio, es como liberarse de un sueño largo y doloroso, pero al abrir los ojos, primero sientes un momento de desconcierto, seguido de una fatiga profunda y dolores fantasmas mientras tu cuerpo reacciona. Con Quirino ocurrió exactamente lo mismo. Abrió los ojos y se quedó mirando fijamente el dosel sobre su cabeza. Todas las camas del ala del hospital de la escuela estaban cubiertas por doseles blancos para asegurar que los pacientes descansaran plácidamente. Al mirar a través del hueco del dosel, pudo ver las tenues paredes blancas del ala del hospital y una tenue luz amarillenta que se filtraba por la ventana. Era el anochecer. La habitación estaba vacía. Después de 2 o 3 segundos, cuando Quirino recuperó la razón, de repente recordó todo. Con solo estrecharle la mano a Víctor, su cuerpo se cubrió inexplicablemente de plumas y se desmayó de dolor. Víctor incluso dijo algo como: "Tu deseo se ha cumplido". Sí, plumas. Quirino se estremeció y se tocó los brazos con urgencia. Pero él solo sentía la piel suave.
Miró su cuerpo con incredulidad, dándose cuenta de que su sensación no había sido errónea. Su piel había vuelto a la normalidad, increíblemente suave, como si esas plumas negras nunca hubieran existido. El dolor también parecía ser una ilusión, que retrocedía como una marea después de que recuperaba la conciencia. Esto es imposible. ¿Qué es imposible? Una voz aguda, teñida de ira, vino detrás de él. Al oír esto, Kirino se estremeció de inmediato, salió de la cama y se tocó la cabeza. Afortunadamente, el turbante todavía estaba allí. ¿Qué sentido tiene comprobarlo ahora? Si no estuviera ahí, podrías seguir aquí. Estarías en Azkaban en cuanto abrieras los ojos. La voz aguda dijo enojada otra vez. Kirino tembló de nuevo, no atreviéndose a permanecer más tiempo en la cama, y se levantó rápidamente, bajando la cabeza y diciendo: Lo siento, maestro, no quise, no lo sabía. Es demasiado astuto. Víctor le tendió una trampa. Con solo un apretón de manos, la magia de Víctor ya había surtido efecto, tomándolo por sorpresa. Como Ravenclaw, Quirinus había leído mucho en el pasado, pero nunca había visto tanta magia. ¿Qué pasó exactamente entonces? ¿Ya había perdido su noche? Quirino pensó con una mezcla de sorpresa y enojo. En realidad, nunca tuvo intención de acceder a esa extraña petición. Solo quería hablarlo con Víctor y, si eso no funcionaba, buscar una oportunidad para robar la fórmula y los ingredientes. ¿Cómo iba a ofrecer su noche de verdad? Pero unos segundos después, la voz aguda volvió a sonar desde lo más profundo de su cabeza. No sirve de nada lamentarse ahora. La voz era fría y segura, como si pudiera leer los pensamientos de Quirino en cualquier momento. Pensé que no eras tan tonto, Quirinus, incluso si elegiste la materia más idiota de Hogwarts, pensé que al menos podrías ver la obvia conspiración en el rostro de esa persona. Inesperadamente, me has decepcionado una vez más. Lo siento, maestro. El rostro de Quirinus se contrajo de miedo. Intentaré enmendarlo. Ah, ¿sí? ¿Qué tienes en mente? ¿Insinuarle tu identidad? Siempre dice con precisión lo que queremos, así que debe tener algunas intuiciones sobre tu identidad. Podemos aclarar las cosas, obligarlo a unirse a nuestro bando y luego recuperar las cosas. Necio. La voz aguda se enfureció de nuevo, pero su poder aún era extremadamente débil. Tras un rugido, permaneció en silencio un buen rato, como si le faltara el aire. Durante esta pausa, Quirino se encogió de miedo en el suelo, con gotas de sudor frío corriéndole por la frente. Afortunadamente lo que esperaba no era Crucio. Unos segundos después, la voz aguda continuó cansadamente. ¡Qué tontería! ¿No ves que su magia está llena de peculiaridades? Debe tener un secreto oculto. Antes de descubrir qué puede hacer, no debemos precipitarnos. Además, ¿crees que yo, en mi estado actual, soy suficiente para intimidarlo? Mírame, mira cómo me veo en el espejo. El señor oscuro, una vez renombrado, ahora es solo una sombra y vapor. Solo puedo tener forma cuando comparto un cuerpo con alguien más, un yo así ya no puede infundirle miedo. Entonces, ¿qué debo hacer? Lord Voldemort dijo fríamente. Simplemente mantén el estado actual. Él no es nuestro enemigo. Ah, sí, es igual que mis antiguos subordinados desleales, buscando seguridad y apostando por ambos lados. Nos ayudó, pero mientras no lo digamos, siempre será un buen profesor en Hogwarts. ¿Quieres decir que ya quiere desertar a nuestro bando? Quirino se postró, preguntando tembloroso e incrédulo. Así es, si no, ¿por qué nos daría la fórmula? Aunque su contenido es inaudito, no puede ser falso, porque era para mí. Me la dio a propósito. La voz aguda volvió a hablar con frialdad, con un dejo de arrogancia en sus palabras, como si el mundo entero le sirviera. Luego su voz se quedó débil por un momento antes de volver a hablar. Pero mientras la fórmula sea útil, aunque pierdas cada noche, no importa, considéralo una recompensa que le di por adelantado. El señor oscuro jamás maltratará a quien lo ayude. Pero no rompas esa verdad tácita, no debes ser tan tonto como para cederle influencia a ese tipo claramente problemático. HMPH, debe ser un mago oscuro, puedo sentirlo. Dumbledore está verdaderamente senil, al permitir que una persona así se mezcle en la academia. La voz aguda se fue haciendo cada vez más débil y el silencio se fue haciendo cada vez más largo, hasta que finalmente, la voz se volvió algo caótica y luego desapareció por completo en el aire. A Lord Voldemort le quedaban pocas fuerzas. Había vuelto a caer en un sueño profundo. Solo cuando ya no sentía ningún movimiento,
Quirinus levantó la cabeza temblorosamente, con el rostro pálido y cubierto de sudor frío de antes. Pero no se atrevió a decir nada más, simplemente se arrastró lentamente hasta el lecho del enfermo. No se atrevía a pensar, ni a decir mucho, por miedo a enfadar al señor oscuro, que podía conocer sus pensamientos en cualquier momento. Unos minutos más tarde, volvieron a golpear suavemente la puerta de la sala del hospital escolar y luego la empujaron para abrirla. La señora Pomfrey entró llevando un cuenco de poción. Quirino yacía pálido en el lecho de enfermo, con la frente aún cubierta de sudor fino. Cuando Madame Pomfrey entró, giró débilmente la cabeza para mirar, con los labios completamente exangües. «Dios mío, Quirinus». Madame Pomfrey se acercó rápidamente y le puso la varita en la frente. «Solo estuve ausente un momento, ¿cómo te pusiste así?» Lo siento». Quirino dijo débilmente. La punta de la varita contra su frente brilló rápidamente con una tenue luz amarilla, aparentemente algún tipo de magia de detección. Tras ver el color, Madame Pomfrey retiró su varita y suspiró aliviada. «Bien, no tengo fiebre», dijo. «Si tuvieras fiebre, necesitarías otra poción, pero ahora solo necesitas terminar la poción calmante. Aunque aún no está claro el motivo de tu desmayo, supongo que es porque has estado ocupado con ese troll demasiado tiempo». «Ah, y un poco de shock». La señora Pomfrey dijo vagamente mientras bajaba su varita. «Pero Quirino, ¿por qué no te quitas ese turbante? Si lo llevas puesto, podrías enfermarte». No es necesario, todavía estoy un poquito preocupado por esos vampiros», tartamudeó Quirinus. La señora Pomfrey suspiró de nuevo. «Está bien, sabía que dirías eso», dijo la señora Pomfrey, luego se dio la vuelta y removió la poción oscura que acababa de traer unas cuantas veces. Un olor agrio y amargo se extendió inmediatamente por el aire. «Ven, bebe esta poción calmante. Estarás bien una vez que la bebas». Madame Pomfrey sostenía la poción, lista para entregársela a Quirinus, pero cuando miró hacia atrás, Quirinus a su lado se había quedado dormido de repente en algún momento, acostado en silencio en el lecho del enfermo. La señora Pomfrey se sobresaltó. «Quirinus, al menos bebe tu poción antes de dormir». «¿Quirino?» Pero por mucho que la llamara, Quirino yacía en la cama con los ojos fuertemente cerrados, como si se hubiera desmayado nuevamente. Fuera de la ventana, el último rayo de sol desaparecía bajo el horizonte. Capítulo 65. Nuevos cambios. La noticia del colapso de Quirrell se extendió rápidamente por toda la escuela. Al día siguiente, en las mesas del comedor del gran comedor, todos los profesores y estudiantes discutían el asunto. Incluso el profesor de alquimia y el profesor de runas antiguas, que rara vez aparecían, estaban presentes en las mesas, susurrando entre sí como estudiantes. El profesor Ketleburn fue, una vez más, la persona más directa en plantear el tema. Bajó la voz y se inclinó hacia su colega, diciendo: «Oye, ¿qué crees que le pasó a Quirinus? Poppy me contó que cuando fue a darle un calmante anoche, descubrió que no podía despertarlo. Solo abrió los ojos esta mañana. Poppy estaba muerta de miedo. He oído que Albus también está investigando esto». Si Quirinus no hubiera dicho que estaba bien, la escuela probablemente habría impuesto un toque de queda temprano. El profesor Filomón, sentado a la derecha de Víctor, intervino en voz baja después de tragar 2 trozos de patata. «No hay nada que adivinar sobre esto. Todos saben que el profesor de defensa contra las artes oscuras no ha durado más de un año desde hace muchos años, debo decir que ese puesto debe estar maldito». El profesor Ketleburn tomó otro trago de vino y meneó la cabeza con impotencia. Antes no daba tanto miedo. Este semestre apenas ha comenzado. Antes, al menos después de Navidad, aparecían señales de problemas. Los 2 profesores, que habían trabajado allí durante muchos años, inmediatamente comenzaron a discutir el asunto, uno tras otro. No había otra manera. Este había sido un tema candente en Hogwarts durante muchos años. Desde que Galatea Merritou, la profesora de defensa contra las artes oscuras que había trabajado en Hogwarts durante 50 años, se jubiló, nadie había podido permanecer en el puesto durante más de un año. Ahora parecía poco probable que Quirrell durara un año entero. Por otro lado, a Víctor no le interesaba mucho el tema. Sentado junto a los dos, Víctor seguía desayunando, consistente en pastel de limón y una cantidad casi letal de terrones de azúcar en su té negro. Después de todo, el incidente de Quirrell no fue una maldición. Fue obra suya. Ya había cumplido el deseo de Quirrell. Pensando en esto, Víctor estaba realmente muy contento. Pensó que aunque había tomado la decisión por Quirrell de antemano, sin darle tiempo para pensarlo cuidadosamente, aún había cumplido el deseo de Quirrell.
Quirrell parecía muy ansioso por obtener esa fórmula, por lo que le entregó directamente la fórmula mejorada, para que Quirrell no tuviera que molestarse en tratar de apoderarse de ella. Si se estudia adecuadamente, esa fórmula también podría ser muy útil, y también podría eliminar el alma hinchada de Quirrell, tal como había dicho inicialmente. Quirrell debe estar muy feliz ahora, ¿verdad? Víctor se sentía como una hada madrina que había cumplido el deseo de alguien, y además había dado un gran paso para reparar su reputación. Incluso si hubiera recibido alguna compensación de Quirrell, y recibiría más en el futuro, a Quirrell probablemente no le importaría. Esta fue una situación en la que todos ganaron. Víctor comió tranquilamente otro helado, completamente ajeno a que el tema a su alrededor había progresado a un poderoso mago oscuro. Debe haber maldecido la clase de defensa contra las artes oscuras, y este mago oscuro ha regresado. Sin embargo, después de un rato, el profesor Filomón que estaba a su lado llamó de repente a Víctor, luego examinó cuidadosamente sus cejas y ojos, y dijo lentamente: «Víctor, ¿bebiste una poción de vitalidad esta mañana?» «No». «¿Por qué?» Víctor frunció el ceño y miró. El profesor Filomón lo miró un rato más y luego dijo con cierta incertidumbre: «Oh, tal vez sea mi imaginación. Solo siento que tu cara tiene un poco más de color. No es que estuvieras pálido antes, pero sí parece un poco más sonrosada». Los movimientos de Víctor se detuvieron y luego dijo suavemente: «¿De verdad? Lo entiendo». De hecho, hacía mucho tiempo que Víctor había investigado qué les pasaba a él y a Baba Yaga. ¿Acaso no se parecían a los demás porque tenían que cumplir con las obligaciones de su destino, o era en realidad una maldición? El resultado de la investigación fue quizás ambas cosas. Baba Yaga solía decir que esto se debía a que tenían que dejar ir demasiados apegos en sus vidas. Solo cuando sus mentes se volvieran normales sus almas también se volverían normales. En realidad, Víctor estaba de acuerdo con esa idea y por eso la siguió siempre. Solo que el progreso era inexplicablemente lento. Pero como todavía había avances, no le prestó mucha atención. No esperaba tener una ganancia inesperada hoy. En cualquier caso, por fin tenía una idea y comprensión del destino de este mundo. Muchos profesores y estudiantes de Hogwarts deberían estar estrechamente relacionados con el destino, por lo que comerciar con ellos y cumplir sus deseos naturalmente produciría cambios más significativos que en otros lugares. Pensando en esto, Víctor abandonó silenciosamente el gran comedor y llegó a un aula vacía. Luego sacó un espejo antiguo de su bolsillo. La parte posterior del espejo tenía dibujos antiguos que parecían desgastados por el tiempo, pero esto solo le daba al espejo un aura misteriosa. La superficie del espejo estaba inicialmente borrosa, pero después de que Víctor la miró por un rato, su rostro apareció rápidamente en el espejo. Seguía siendo el mismo, con pupilas un poco grandes, lo que hacía que su mirada pareciera algo siniestra y fría, pero su tez era de hecho mucho mejor y ya se podía ver un color parecido a la sangre humana en sus mejillas. Ahora, estaba un poco más pálido que una persona común, pero ya no parecía un cadáver viviente. Después de observar durante unos segundos, Víctor de repente dijo en voz baja: espejo mágico, dime, ¿he obtenido nuevas revelaciones o poderes? ¿Cómo son? Capítulo 66. No hay nadie aquí. Víctor le preguntaba al espejo mágico qué nuevas revelaciones había recibido. Esto se debía a que cada vez que experimentaba un ligero cambio, recibía revelaciones correspondientes, pero su percepción de estas revelaciones era relativamente vaga y preguntarle al espejo mágico era más seguro. Hablando de seguridad, esto también trae a colación lecciones del pasado. Érase una vez una hada de las flores que buscaba un espejo que concede deseos, con la esperanza de salvar su árbol moribundo. Tras muchas dificultades, finalmente lo encontró y tuvo la oportunidad de pedir un deseo que sin duda se cumpliría, pero no entendía cómo funcionaba. En cuanto lo consiguió, le dijo con naturalidad a su compañera: ¿por qué tiene tanto polvo este espejo? Ojalá estuviera más limpio. Y así el espejo le concedió su deseo. Para evitar incidentes similares, Víctor pensó que sería mejor preguntarle al espejo mágico antes de experimentar con sus habilidades. ¿Qué pasaría si su habilidad realmente solo pudiera usarse una vez? En su mano, el espejo mágico cambió rápidamente. Después de que Víctor dijera por primera vez: espejito mágico, dime, su nítido reflejo en el espejo comenzó a desdibujarse rápidamente.
La superficie del espejo se onduló como el agua agitada en un lago, luego se oscureció, y sobre un fondo completamente negro, apareció una sombra vaga y difusa. El rostro de la sombra no estaba claro, pero su figura se acercaba cada vez más, y finalmente pareció situarse en extremos opuestos de la misma posición que Víctor, como si estuvieran separados por el espejo. La zona aproximada de la boca de la sombra se movió indistintamente unas cuantas veces. A la izquierda de un lago, a la derecha de un bosque. En medio de la niebla, sobre las llamas de la venganza. Ha surgido una guía desde las sombras. El lago te dará fuerza para ayudarte a lograr una ocultación exquisita. Solo aquellos que han cruzado la muerte pueden ver a través de tu disfraz. La voz del espejo mágico era etérea e ilusoria, casi como un susurro, pero Víctor estaba acostumbrado a ella. Extrajo fácilmente las palabras clave. Magia del lago, relacionada con la ocultación, y la última oración era la condición para que la magia fallara. Pero aquellos que han cruzado la muerte, este calificativo no estaba del todo claro. ¿Se refiere a personas que han regresado de entre los muertos? Sigo prefiriendo tu antigua forma de hablar. ¿No fueron muy directas tus palabras a la reina? Preguntó Víctor con indiferencia. ¿Por qué tus respuestas son cada vez más vagas últimamente? La figura en el espejo se detuvo de repente y luego se balanceó ligeramente. No tienes derecho a decir eso. Un comentario bajo y breve salió del espejo. Víctor. Por un momento no reaccionó, sino que se quedó atónito durante unos segundos. Para entonces, la figura del espejo se había desvanecido rápidamente en la oscuridad, como si nunca hubiera aparecido. El viejo espejo pequeño volvió a su estado original, borroso e indistinto. El espejo mágico se fue. Víctor. ¿Por qué tanta prisa? Aún no había dicho nada. Se quedó mirando el espejo durante un rato y luego finalmente lo guardó en el bolsillo de su capa. Luego volvió a su plan anterior de experimentar con sus habilidades. Al levantar la mano derecha, un pequeño remolino de agua del lago apareció en su palma. El color del agua era un tanto extraño, de un peculiar tono oscuro. El agua del lago entonces fluyó por su brazo, cubriendo rápidamente todo su cuerpo. Unos segundos después, cuando Víctor encontró otro espejo común y corriente en el que mirarse, descubrió que se había convertido en otra sombra negra humanoide. La sombra no tenía rostro y su contorno era muy vago, pero se veían dos huecos blancos y espantosos que eran los ojos. Víctor observó durante un rato y cayó en un breve silencio. ¿Cómo describir este ocultamiento? Es útil, pero no particularmente útil. ¿Por qué otros aún pueden verlo? Si pueden verlo, ¿en qué se diferencia este ocultamiento de usar una máscara? Mientras tanto, los gemelos Weasley entraron sigilosamente al pasillo, uno de ellos llevando un caldero escondido bajo su capa, claramente tramando algo. George, que iba delante, miró primero a su alrededor y luego se asomó al aula aparentemente vacía a la derecha. Le hizo un gesto a Fred, que llevaba el caldero detrás de él, y susurró. Despejado. No hay nadie alrededor. Bien. Fred, detrás de él, respondió con picardía, escondiendo el caldero un poco más debajo de su capa, lo que lo hacía parecer cómicamente como si de repente tuviera barriga cervecera. Pero George era claramente un profesional. Aunque mostró una pizca de diversión contenida al mirar a Fred, logró contenerla, probablemente también porque si reía a carcajadas, le tocaría llevar el caldero. Después de contener la risa por un momento, George dijo solemnemente. ¿Qué te parece esta receta, Fred? ¿Puede corroer la cerámica? Definitivamente. Fred dijo con confianza. Lo he modificado 4 veces según la receta de Seamus. No fallará. El viejo murciélago incluso dijo en clase que la mucosidad de la oruga es corrosiva, así que, con solo añadir unas gotas en la proporción adecuada, podemos quitar un juego de tapas de inodoro discretamente e intactas. A mamá y a Ginny les encantará este regalo de Navidad. Fred declaró con seguridad, con una sonrisa pícara en el rostro. George asintió profundamente, expresando su aprobación del gran plan. Sin embargo, cuando George fue el primero en entrar al aula vacía, sintió una leve brisa soplar en su espalda. ¿Eh? Instintivamente se cubrió el cuello y miró hacia atrás. Fred también giró la cabeza confundido con él. ¿Qué pasa? Nada, quizás sea solo mi imaginación, dijo George suavemente. Tras ellos se extendía el tranquilo pasillo de Hogwarts. Las velas aún ardían silenciosamente, y las armaduras a ambos lados se erguían tan majestuosas como siempre. No había nada. Debe ser su imaginación. George se tocó los pelos inexplicablemente erizados de la nuca, reprimió su confusión y luego se dio la vuelta. De repente, una sombra negra humanoide apareció frente a él, a no más de 3 pulgadas de la cara de George.
La sombra parecía no pertenecer a este espacio. Todo el paisaje a su alrededor se volvió borroso, como si todo hubiera sido pixelado a la fuerza. Los ojos de la sombra eran vacíos blancos y fantasmales que lo miraban con una mirada inquietante y fría. Por alguna razón, con solo mirar esa sombra negra, un miedo silencioso comenzó a surgir sin control, apoderándose del corazón de George, dejándolo congelado en su lugar, incapaz de moverse. Chisporrotear. La figura parpadeó por un segundo frente a él y luego desapareció en el aire. Solo quedó el aula vacía con sus escritorios y sillas. En ese instante, George sintió que su corazón dejaba de latir y se quedó paralizado, olvidándose de respirar. Fred, a su lado, mantuvo la misma postura, inmóvil. Ambos permanecieron allí por un largo tiempo. Después de más de 10 segundos, George finalmente habló temblando. ¿Lo viste? Pero cuando se giró para mirar a Fred, de repente sintió una mano fría en su hombro. Capítulo 67. Confinamiento. En ese segundo, George sintió un escalofrío que le recorrió desde la cabeza hasta el coxis, se le erizaron los pelos y entonces, instintivamente, dejó escapar un grito. ¡Ah! Un fantasma. Mientras gritaba, casi saltó del lugar, queriendo sacudirse esa mano helada. Miró hacia atrás al mismo tiempo y, mientras lo hacía, muchas hipótesis posibles incluso pasaron por su mente. Tal vez se daría la vuelta y encontraría una mano cortada y ensangrentada en su hombro, o descubriría que era un fantasma tan manchado de sangre como el varón sangriento, o incluso un vampiro que se había infiltrado desde el bosque prohibido. Pero no era ninguno de ellos. Era solo el profesor Víctor. Cuando George giró la cabeza y vio con claridad el rostro de la persona, el grito estridente que emitía se debilitó al instante y se detuvo de golpe. Miró fijamente el rostro familiar frente a él, reconociendo finalmente quién era. «Profesor Víctor. ¿Es usted? ¿Quién más?». Víctor replicó, retirando la mano que había presionado sobre el hombro de George. George había actuado como una ardilla, sobresaltada y saltando tras ser pinchada accidentalmente en la espalda por una rama, y había dejado escapar un chillido desesperado. Pero al final, solo se asustó. Además, todos sabían que había fantasmas en Hogwarts, entonces ¿por qué George gritaba tan fuerte? «No sabía que le tuvieras miedo a los fantasmas», dijo Víctor en voz baja. «Hay bastantes fantasmas en la escuela. Deberías observarlos más a menudo en el futuro. Eso te ayudará a ser más valiente. No se trata de fantasmas, profesor. Acabamos de ver una sombra aterradora justo frente a nosotros». Solo entonces George reaccionó, sintiendo que su corazón aún latía con fuerza en su pecho y su respiración aún acelerada. Esa sombra oscura y fugaz de hace un momento daba mucho miedo. Si hubiera sido alguien con menos coraje, le habría dado un infarto. Claramente, eran de los más valientes. «Debes haber visto mal», dijo Víctor con aparente seguridad. Su afirmación hizo que tanto George como Fred se detuvieran, pero los dos intercambiaron miradas y vieron expresiones similares en los ojos del otro. No, de hecho lo habían visto. «No», dijo George, pero la voz de George aún contenía algunas dudas. «De verdad vimos una sombra oscura fugaz justo ahora, justo en el aula. Aunque solo apareció un par de segundos, pero...». Víctor volvió a decir con calma. «También podría ser un reflejo de algo, o una broma de Peeves. Hay tanto cristal en la escuela que es normal que las cosas se reflejen». Su voz era demasiado firme, lo que hizo que George realmente empezara a creerle, aunque probablemente no lo habría pensado al ver la sombra oscura. Los recuerdos de las personas se desvanecen rápidamente. Y lo más importante, no necesitaban hablar de esto con el profesor. George le dirigió una mirada a Fred, y Fred comprendió inmediatamente, cerrando la boca obedientemente con él. Sus miradas se detuvieron un rato en el aula oscura y vacía, luego miraron el suelo gris y los escritorios negros, sin decir nada más. Pero unos segundos después, Víctor volvió a hablar. «Entrégalo». Extendió la mano y la colocó frente a Fred. «¿Qué?». El rostro de Fred mostró una mirada exagerada de sorpresa, una expresión que parecía aún más deliberada al considerar que también tenía barriga cervecera. «Tu caldero», dijo Víctor. «Ya lo escuché todo, no hace falta que te hagas el tonto. Entrégame el caldero y la poción que hay dentro. Además, por violar las reglas de la escuela al preparar en privado una poción con ciertos peligros e intentar dañar la propiedad de la escuela, debo deducir 5 puntos de la casa Gryffindor y darte detención, esto aún considerando que tu plan no tuvo éxito». Él miró en silencio y profundamente a los dos hermanos Weasley pelirrojos que estaban frente a él. En realidad, al principio no tenía ningún interés en gestionar estudiantes.
Pero ¿quién estaría dispuesto a salir a correr el riesgo de entrar en un baño sin tapa o de encontrarse accidentalmente con bombas fétidas en el pasillo? Era como si dos aldeanos se colaran en el jardín de una bruja para robar comida, o como si una docena de ladrones humanos aparecieran en la guarida de un dragón. No era muy dañino, pero sí extremadamente insultante, algo con lo que había que lidiar. Los únicos culpables fueron los hermanos Weasley por ser una gran amenaza social. Y bajo la mirada amenazante de Víctor, Fred obedientemente sacó el caldero de dentro de su túnica. El caldero incluso contenía más de medio cuenco de poción verde, todavía burbujeante. Aquí tiene, profesor. La expresión de Fred volvió a ser sonriente en unos pocos segundos, incluso con un dejo de adulación. Ya no es dañino. De hecho, no lo habría sido ni siquiera si hubiera terminado. Solo ablandaría el borde de la tapa del inodoro durante unos segundos, para que pudiéramos retirarlo intacto. Un solo hechizo de reparo solucionaría todo el daño que causó. Entonces, ¿se puede reducir un poco nuestro tiempo de detención? No. Víctor lo dijo con un corazón frío e inquebrantable. Como llevabas una poción a medio hacer, tu tiempo de detención se incrementará en 1 hora, para un total de 2. Da la casualidad de que ando corto de personal para Navidad, y recuerdo que también firmaste la solicitud para quedarte en la escuela para Navidad, así que ven a mi oficina la mañana del día antes de Navidad. Tras hablar, Víctor también hizo un gesto con la mano, indicándoles a los hermanos Weasley que no intentaran discutir más. Tras observar cómo los hermanos Weasley se deshacían de la poción que tenían, salió del aula con paso ligero y desapareció al final del pasillo. Fred y George sostuvieron con pesar sus calderos vacíos, mirando con resentimiento la figura de Víctor que se alejaba. Supongo que al profesor le faltaba personal para algo y por eso vino a buscarnos, de lo contrario no tendría una excusa adecuada para explotar el trabajo de los estudiantes, dijo Fred. Tienes razón, dijo George también en tono resentido. Pero mientras observaba la figura de Víctor que se alejaba, de repente dijo: Espera, Fred, el profesor escuchó nuestra conversación, lo que significa que ha estado aquí todo el tiempo. Entonces, ¿por qué dijo que no vio la sombra oscura? Capítulo 68. Se acerca la Navidad. Las pequeñas infracciones de Fred y George se resolvieron sin problemas, sin siquiera llamar la atención. Los estudiantes de Gryffindor ya estaban acostumbrados a despertarse cada mañana y descubrir que sus puntos de casa habían bajado 10 o 20 puntos. No es gran cosa. En esta atmósfera, la vida escolar de los Gryffindor continuó con normalidad y estabilidad. Incluso fue sorprendentemente estable. Durante este tiempo, no ocurrió ningún accidente en el colegio. El partido de Quidditch entre Gryffindor y Slytherin se jugó como de costumbre, y terminó con Harry, como era previsible, atrapando la snitch dorada. Aunque la expresión de Snape bajo las gradas era tan desagradable como si se hubiera tragado un gusano de la suerte entero, solo pudo apretar los dientes y aceptar el resultado. Por cierto, el día del partido, Quirrell todavía estaba en el ala del hospital, bebiendo la poción calmante que Madame Pomfrey lo obligó a beber. El único interludio menor durante este periodo fue cuando Hermione devolvió la caracola. Después de que Víctor la apagara por completo, se le cayeron unas escamas azules de la pernera del pantalón, a consecuencia del accidente de la noche de Halloween. Si la hubiera usado demasiado tiempo, podría haberle crecido una cola de sirena. Pero ella se retiró justo a tiempo. La opinión de Víctor al respecto era que Hermione sin duda lograría grandes cosas en el futuro. Era como esas personas que podían saltar de la cama en un instante en invierno, con una fuerza de voluntad descomunal. En medio de varios asuntos triviales, llegó diciembre. Al comenzar diciembre, el clima en Hogwarts se volvió frío y severo. El lago Negro, fuera del castillo, estaba congelado por una gruesa capa de hielo y nevaba casi a diario. Pero nada de esto disuadió el deseo de los estudiantes de regresar a casa. Para los estudiantes de Inglaterra, la Navidad era como las vacaciones de invierno muggles, unas vacaciones en las que podían simplemente jugar sin pensar en nada. Y era cierto. Debido a la existencia del Estatuto del Secreto, muchos jóvenes magos no podían usar la magia con frecuencia en casa. Esto también se convirtió en su excusa para no estudiar mucho durante las vacaciones de Navidad. El profesor expresó su impotencia ante esto. Una vez que salgan de su estupor por recibir regalos, descubrirán que han olvidado todo el conocimiento que nos esforzamos tanto en inculcarles este semestre. Snape dijo burlonamente en la sala común del personal. Seguía calificando tareas en la sala común del profesorado. Justo ahora, le había dado a un estudiante una nota de T mayúscula, es decir, troll. Además, era el único profesor de Hogwarts que usaba este criterio de calificación, ya que la nota mínima para aprobar era solo una P.
No digas eso, Severus, dijo alegremente el profesor Flitwick, de pie junto a él. Disfrutar de la vida también es una forma de aprender. Cuando regresen, dales más tarea y, naturalmente, recordarán todo. Hablando de eso, Víctor, creo que deberías mover tu peón un espacio hacia adelante, no tu caballo. Será capturado por nada si lo haces. Sentado a su lado estaba Víctor, todavía con una capa negra. Sin embargo, un juego de ajedrez mágico estaba ahora dispuesto frente a Víctor, con la profesora Sprout al otro lado del tablero. Ahora solo quedaban unos pocos profesores en la sala común. Al enterarse de que en el hogar original de Víctor no había ajedrez mágico, varios profesores se ofrecieron espontáneamente a enseñarle a Víctor, y ahora estaban intentando jugar su primera partida. Pero Víctor empujó la pieza frente a él sin comprometerse, forzando al caballo en apuros a avanzar 2 espacios e ignorando las quejas de la pieza. ¿Por qué no mueves el peón? Creo que este movimiento será más eficiente, dijo Víctor con una voz ligeramente etérea. El profesor Flitwick no pudo hacer más que sacudir la cabeza con impotencia. Pero para su sorpresa, cuando la reina de la profesora Sprout capturó a ese caballo, Víctor movió el castillo 3 espacios a la derecha, dando jaque mate completo al rey de la profesora Sprout, y el juego terminó así. Esta serie de acontecimientos se desarrolló sin problemas, como si se tratara de una jugada de un maestro del ajedrez mágico, asombrando inmediatamente a los jugadores aficionados. Bueno, parece que nuestra comprensión aún no es lo suficientemente profunda. La profesora Sprout intercambió una mirada con el profesor Flitwick con un suspiro, luego no pudo evitar preguntarle a Víctor. ¿De verdad es tu primera vez jugando al ajedrez mágico? ¿Cómo lo hiciste? La intuición de un adivino. Víctor simplemente dijo con indiferencia. A veces, cuando veo una pieza, tengo una premonición de a qué casilla moverla a continuación, y luego simplemente la sigo. Entonces la adivinación es realmente asombrosa. La profesora Sprout solo pudo extender las manos y menear la cabeza con una sonrisa. Snape, mientras tanto, resopló a un lado, expresando su disgusto. Lo había hecho muchas veces últimamente, claramente todavía bastante molesto por la vaga profecía de Víctor la última vez. Entonces la profesora Sprout cambió rápidamente de tema. Por cierto, Víctor, ¿tienes algún plan para Navidad? Ve a casa a cenar, dijo Víctor casualmente. Pero después de un rato, recordó algo y volvió a preguntar. Hablando de eso, ¿puede nuestra escuela invitar a los estudiantes a casa a cenar? ¿Invitar nuevamente a los estudiantes? La profesora Sprout se sorprendió un poco al oír a Víctor hacer esa pregunta, luego pensó detenidamente por un momento y dijo vacilante. Si se lo pides al director, quizás no sea imposible. En teoría, Hogwarts no tenía tales restricciones, ya que solo eran responsables de enviar a los estudiantes a las puertas del colegio. A dónde iban después y con quién pasaban las vacaciones era asunto suyo. No era raro que los estudiantes pasaran las vacaciones con familiares en años anteriores. Al oír esto, Víctor mostró una expresión de comprensión. Así que esa tarde, Harry recibió una nota entregada por un búho fantasma, con el nombre de Víctor firmado con un floreo. Harry, me enteré de que te inscribiste para quedarte en la escuela por Navidad. Casualmente, mi familia está celebrando la cena de Navidad, y Baba Yaga te ha mencionado muchas veces, así que quería preguntarte si estarías dispuesta a venir a cenar a mi casa. Ya obtuve el permiso del profesor Dumbledore, y también puedes traer a 1 o 2 amigos. Nota. Si estás dispuesto a venir, necesitarás participar en algunos preparativos previos a la cena, aproximadamente medio día antes de la cena. V. Vanderboom. La expresión de Harry cambió instantáneamente de somnolienta a emocionada. Casi sin dudarlo, agarró el búho fantasma que estaba a punto de volar y escribió una carta de acuerdo. Capítulo 69. Menú de la cena navideña de Víctor. Varias regiones de Europa han experimentado tumultuosas cacerías de brujas. Si bien la postura de la Iglesia en el período intermedio fue algo ambigua, utilizándola en secreto como medio para eludir su responsabilidad por la peste negra, tanto en el período temprano como en el posterior, muchos altos funcionarios eclesiásticos cuestionaron abiertamente la legitimidad de la cacería de brujas. En estas circunstancias, la celebración de la Navidad por parte del mago no parece del todo incomprensible. Sin embargo, que Víctor celebre la Navidad es algo completamente incomprensible. Desde cualquier perspectiva, es el gran hereje que ostenta el primer puesto en la lista de los más buscados por la Iglesia. Tan solo oír que celebra la Navidad probablemente haría que muchos feligreses se sintieran en ascuas, con el corazón dolido. Pero a Víctor no le importa. Si hay una festividad, ¿por qué no celebrarla?
Si significa tiempo libre y buena comida, entonces es una festividad que vale la pena celebrar. Con esta actitud, comenzó felizmente los preparativos para la fiesta de Navidad. Presentó una solicitud a Dumbledore con antelación, invitándolo a cenar en la cabaña de Baba Yaga, pero Dumbledore no aceptó, limitándose a decir que invitaría a Hagrid. En comparación, Víctor todavía recibía cierto grado de confianza por parte de Dumbledore. Lamentablemente, es posible que esta confianza no haya sido depositada en la persona adecuada. Como se trataba de una fiesta en casa de magos y brujas tradicionales, los platos de la cena de Víctor naturalmente no serían comunes. Pensando en esto, sacó de sus archivos el menú de la cena que había preparado con Baba Yaga. Era un pergamino de unos 10 centímetros de largo, lleno de 10 platos, el primero de los cuales era mousse de chocolate navideño con manzana venenosa, elaborado con un corazón de manzana verde tóxica refinado con poción, mientras que la versión de chocolate se elabora con antídoto, creando una mousse con forma de árbol de Navidad. Al morderlo, el veneno y el antídoto actúan simultáneamente, permitiéndote experimentar la alegría del renacimiento. Nota. El antídoto debe ser una versión potente, de lo contrario el consumidor experimentará efectos adversos como animación suspendida, envenenamiento o incluso la muerte. Esta era una versión completamente nueva que había creado combinando su conocimiento pasado con la teoría de pociones recién aprendida, y pensó que sería deliciosa. Unos minutos más tarde. Toc, toc. Llamaron a la puerta del aula de adivinación. Adelante. Cuando sonó la voz de Víctor, la trampilla del aula de adivinación se abrió desde debajo del piso del aula y la cabeza de Harry apareció dentro del aula. Le costó un poco abrir del todo la trampilla y subió al aula. Buenos días, profesor, saludó primero a Víctor, luciendo muy feliz. También llamé a Ron, pero él fue primero al correo de búhos a enviar regalos esta mañana, así que estará aquí un poco más tarde. No hay problema, asintió Víctor. Hoy vestía una túnica de mago verde oscuro, y su sombrero puntiagudo estaba adornado con un bastón de caramelo arcoíris, lo que le daba un aspecto muy festivo. Con este atuendo, su aspecto algo inquietante también parecía un poco más afable. Cuando Harry se acercó, también le entregó un bastón de caramelo, se lo había pedido antes a un elfo doméstico. Gracias. Harry tomó el dulce con curiosidad, experimentando por primera vez la atmósfera navideña. Así es, se quedó en Hogwarts durante las vacaciones, no solo porque no pudiera volver a Privet Drive, sino más bien porque no quería volver a Privet Drive para las fiestas. Podía imaginarse el ambiente hipócrita de Privet Drive cada Navidad con los ojos cerrados. La tía Marge y otros parientes de la familia Dursley lo visitaban, decían cosas como que Dudley había adelgazado en contra de su conciencia, y luego comían juntos 3 platos de pollo asado. Y él siempre era el personaje de fondo. Si se quedaba en Hogwarts, sin duda pasaría una Navidad mejor que nunca. En ese momento, Harry todavía pensaba con tanta firmeza. Además, al hablar de ir a la cabaña de Baba Yaga por Navidad, la mente de Harry se llenó de inmediato de recuerdos entrañables del lugar. Un delicioso estofado de carne y patatas, una cómoda camita y todo tipo de muebles extraños. Incluso el día entero que tuvo que deambular en la niebla fuera de la casa se volvió agradable. Se echó el caramelo a la boca mientras preguntaba indistintamente. Entonces, profesor, ¿dónde vamos a hacer los preparativos previos a la comida? Ya conseguí los ingredientes necesarios de la profesora Sprout, y Hagrid traerá las hierbas medicinales más tarde. ¿Me ayudarás aquí un rato, luego iremos a mi casa? Descifró Víctor con calma las palabras de Harry. Los platos que estamos preparando esta vez se basan principalmente en el procesamiento de hierbas, algunas no las has visto antes, pero son bastante sencillas. Si eres un mago, sin duda podrás hacerlo. La forma de llegar es con polvos Flu. ¿Polvos Flu? Harry, que nunca había vivido en una familia de magos, preguntó con curiosidad. Es la red móvil de Aquila que conecta las chimeneas. Mi casa no estaba conectada originalmente a la red Flu, pero el profesor Dumbledore y yo la probamos un rato, y por fin está conectada, así que esta vez no tenemos que atravesar el espejo, solo espolvorear polvos Flu. Víctor explicó. Harry asintió, comprendiendo a medias, y luego preguntó expectante. Entonces, profesor, ¿qué platos necesitamos preparar? Víctor sacó el pergamino que había preparado anteriormente, miró atentamente los nombres de los platos encerrados en un círculo y dijo. Veamos, solo debería ser el mousse de chocolate navideño de manzana venenosa y el estofado de gusanos de la niebla. Del pudín de caramelo de llama de fénix me encargaré yo mismo. Al oír los nombres de los platos, Harry sospechó al principio que había oído mal. Esperó un rato, con la intención de que Víctor corrigiera su error, pero esperó mucho tiempo sin éxito.
Entonces, después de una docena de segundos, vacilantemente puso un enorme signo de interrogación en su corazón. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Manzana venenosa y gusano? ¿Son comestibles? ¿Eh? Los gusanos de la tierra son venenosos, ¿verdad? Las manzanas envenenadas suenan venenosas solo por el nombre, ¿verdad? Había venido con buenos recuerdos de la cabaña de Baba Yaga, pero ahora, esa burbuja de ensueño, que aún contenía deliciosa carne y patatas, estalló con un pop, dejando solo recuerdos de los calderos burbujeantes de la clase de pociones. Al mismo tiempo, Ron, que finalmente había llegado a la cima, y su hermano, que lo acompañaba, también escucharon los nombres de los platos y, sucesivamente, pusieron un gran signo de interrogación en sus corazones. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. No te preocupes, algunos platos particularmente novedosos no estarán disponibles para que los comas. Víctor finalmente dijo, haciendo que Harry y Fred respiraran aliviados, sintiendo que habían escapado de un desastre. Víctor de hecho no tenía intención de obligarlos a comérselos. Ciertamente no tenía intención de envenenar a ninguno de ellos. De hecho, incluso la manzana envenenada había sido procesada repetidamente. El veneno se había convertido en una poción para dormir con un sabor picante. Si bien esto haría que el plato fuera menos delicioso para Víctor, al menos no enviaría accidentalmente a un estudiante al Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas. Pero este nuevo plato que inventé, el del gusano, seguirá en la lista. Hablando de eso, señores Fred y George, ¿por qué no empiezan a procesar los ingredientes que preparé? Harry y Ron están invitados a cenar, mientras que ustedes dos solo están aquí para castigarlos. Capítulo 70. Regreso a la cabaña. El tiempo pasó rápidamente hacia la tarde en medio de la dolorosa lucha con los suaves y pegajosos Flobberworms. Cuenta la leyenda que la cabaña con patas de pollo de Baba Yaga siempre permanecía envuelta en la niebla. A veces, cuando los niños perdidos vagaban desamparados por el bosque, al apartar el siguiente arbusto espinoso, veían un cálido resplandor amarillo a lo lejos y una pequeña cabaña de madera con patas de pollo. La cabaña, al ser muy vieja, parecía ruinosa por fuera y estaba cubierta de musgo. Pero al mirar por la ventana, se veía una habitación limpia iluminada por la cálida luz del fuego de la chimenea. Una alfombra mullida, sofás de tela con fundas tejidas a mano y mesas y sillas de madera impecables. Todo parecía cálido y pacífico. Esta tarde, la cabaña de Baba Yaga todavía parecía similar. Sin embargo, la cálida llama roja de la chimenea de la sala cambió repentinamente de color, pasando de rojo a verde. Unos segundos después, las llamas se dispararon, e incluso una persona fue escupida desde adentro. Era Víctor. Víctor se sacudió el polvo de la ropa. Esa era la desventaja de los polvos flu de los magos. Cada vez que uno entraba o salía de una chimenea, era inevitable mancharse con ceniza. En ese momento, todavía no había nadie en la sala, pero un gran caldero colgaba a un lado de la chimenea, burbujeando y gorgoteando. La varilla automática que Víctor había comprado la última vez también trabajaba incansablemente en su interior, haciendo que el líquido, ya morado, pareciera cada vez más siniestro. Ten cuidado. Después de que el color de la llama cambió nuevamente, Víctor rápidamente extendió la mano y empujó hacia un lado al mareado Harry, quien fue escupido a continuación, evitando que golpeara directamente el caldero. Está bien, profesor. Harry se tomó un momento para recuperarse del mareo que sintió al usar polvos flu por primera vez. Muévete, muévete. En ese momento, la voz de Fred se escuchó detrás de él, seguida de la de George y Ron. El grupo salió uno a uno de la chimenea. El espacio reducido rápidamente se hizo demasiado pequeño y se dispersaron, empujándose y abriéndose paso. Fred y George acababan de terminar con los gusanos en el aula de adivinación, y como trabajaron con rapidez, tras reiteradas súplicas, finalmente tuvieron la oportunidad de trabajar en casa de Víctor. Tras apartar a Harry, también comenzaron a mirar a su alrededor con curiosidad. Primero vieron el lavabo cerca de la ventana, el gran espejo de cuerpo entero al lado y las exuberantes flores azules de belladona afuera de la ventana, a un lado. Las expresiones de Fred y George inmediatamente se volvieron curiosas y emocionadas, casi diciendo, esta detención realmente valió la pena. ¿Qué es esto? Preguntó Ron desde atrás, mirando el caldero. Tu cena, dijo Víctor suavemente, pronunciando palabras que hicieron que el corazón de Harry diera un vuelco. Guiso de alitas de murciélago con sopa de caracoles a la luz de la luna, un plato clásico. ¿Aún queda ese guiso de carne y papas que comí la última vez, profesor? Harry ya esperaba otros platos. No, ¿cómo podríamos comer platos tan comunes durante un festival? Harry cayó completamente en la desesperación.
Pero mientras seguían charlando, las llamas de la chimenea volvieron a ser verdes de repente, alcanzando casi 2 o 3 metros. Inmediatamente después, la enorme y ancha figura de Hagrid apareció en la habitación. Su cabeza, cubierta de pelo revuelto, golpeó el techo con un golpe sordo, como era de esperar, y su corpulento cuerpo, al salir de la estrecha chimenea, chocó casualmente con la sopa burbujeante. Esta empezó a derramarse de inmediato. En ese momento crítico, Víctor de repente levantó suavemente la mano y saludó. Una brillante mota plateada apareció de repente bajo el caldero derramado. Antes de que los demás pudieran ver qué era, el caldero, que se detenía en el aire, pareció estar sostenido por algo. Inmediatamente después, como si el tiempo retrocediera, la sopa que se había derramado del caldero regresó automáticamente al caldero, y el caldero mismo volvió a colgarse en el soporte de hierro de la chimenea, siguiendo el camino por el que había caído. Todo ocurrió en un instante. Al ver el caldero nuevamente en su lugar, los 4 estudiantes no pudieron evitar mostrar colectivamente expresiones de decepción. Unos segundos después de que el caldero volviera a su lugar, Hagrid se dio cuenta tardíamente de con qué había chocado, rascándose la cabeza y agachándose, diciendo: «Oh, lo siento, profesor Víctor, creo que toqué su... ¿eh? ¿Tiré algo? Lo sentí claramente ahora mismo». Cuando giró la cabeza, solo vio el caldero y la chimenea intactos. «Está bien, ya está arreglado». Víctor asintió, sin molestarse en ese pequeño detalle. «Oh, eso es bueno». Hagrid pareció confundido por un momento y dijo. Luego dejó los regalos que había traído, incluyendo una bolsa grande de pasteles de roca y un fertilizante especial para hierbas mágicas, bajó la cabeza y caminó hacia el sofá, donde se quedó con Harry y los demás. En su rostro áspero y barbudo, se veía una clara expresión de cautela e incomodidad. Como invitado, Hagrid no era tan grosero y despreocupado como parecía. ¿Quieres un té?, le preguntó Víctor. «Oh, no hay problema, pero la cerveza sería aún mejor». «Está bien si no hay», dijo Hagrid bruscamente. «Está bien». Víctor entonces metió la mano en el armario de la izquierda y sacó una gran taza de madera, claramente una jarra de cerveza. La agitó suavemente y la cerveza empezó a gotear del fondo, como si surgiera de la nada. Cuando estaba casi lleno, Víctor se lo entregó a Hagrid, luego giró la cabeza hacia Harry y los demás y dijo: «Harry, Fred, ustedes dos necesitan ir al bosque de abajo y recoger algunas especias para mí, y limpiar algunas plagas mientras están en eso». «¿Plagas?», Harry preguntó confundido. «Es un grupo de gnomos», dijo Víctor levantando la mano y señalando hacia la ventana. «Quizás nuestra casa se mudó accidentalmente a un asentamiento de magos durante uno de sus traslados, y un grupo de gnomos aprovechó la oportunidad para colarse». No esperaba que tales criaturas tuvieran la suficiente obsesión en sus cerebros sorprendentemente pequeños como para atravesar con éxito la magia de la niebla y venir a causar estragos en el jardín. «Ya he marcado un área. Mientras me arrojes a los gnomos allí, puedo manejarlo». Mientras hablaba, Harry se inclinó con curiosidad y miró en la dirección que estaba señalando. Fuera de la ventana de la cabaña con patas de pollo, la oscuridad seguía presente, igual que la última vez que la visitó. Mirando hacia abajo, se veían troncos nudosos y arbustos polvorientos más abajo. Sin embargo, cada pequeño grupo de arbustos mostraba uno o dos grupos de arbustos con flores y plantas especiales. Y justo cuando Harry estaba mirando, una cosa redonda y regordeta emergió de uno de los arbustos. Tenía un cuerpo pequeño, una piel áspera y dura y parecía de color marrón terroso, por lo que con su cabeza calva, grande y redonda, parecía particularmente una papa. Ese era un gnomo. Capítulo 71. Duende y marioneta de nariz puntiaguda. Creo que el profesor simplemente no quiere ensuciarse las manos, por eso nos encargó este trabajo. Su casa tiene muchas cosas que parecen útiles y especiales. Fred se quejó mientras bajaba lentamente por la escalera de cuerda debajo de la cabaña hacia la espesa niebla. Encima de él estaban George, Harry y Ron, bajando en orden. Era la primera vez que subían por una escalera de cuerda así, pero en la espesa niebla, los asideros no resbalaban en absoluto. De hecho, subir se sentía excepcionalmente fácil. Varias veces, mientras Harry descendía, sintió una fuerza similar al viento que le sostenía las plantas de los pies. La escalera de cuerda, sin duda, había sido encantada con algún tipo de magia. Harry pensó en esto mientras captaba las palabras de Fred. ¿Especial? ¿No es tu casa así? No, dijo Ron, que estaba encima de él. En nuestra casa hay más cosas que se mueven, pero en general, es como en Hogwarts. No hay copas que produzcan cerveza con solo agitarlas. En casa, papá suele comprar el alcohol por adelantado y luego usa un encantamiento de relleno para seguir sacando más.
Pequeño Ron tiene razón, intervino Josh con una sonrisa, lo que le valió a Ron poner los ojos en blanco. Pero continuó. La casa del profesor es claramente un poco diferente. Aunque los magos suelen vivir en asentamientos separados, no viven muy lejos de los muggles. No sé a qué se refería el profesor con mudarse al lado del asentamiento. Siguieron bajando, con enredaderas colgando de los bordes de la escalera de cuerda, meciéndose en la niebla. Al atravesar la densa niebla, un frío penetrante los asaltó desde todas direcciones, obligándolos a encoger el cuello. Pero pronto, quedaron cautivados por la vista que tenían ante ellos. En la niebla, dos enormes sombras se movían lentamente. ¿Son esas patas de pollo? Fred no pudo evitar tragar saliva. Dos patas de pollo gigantes se extendían desde debajo de la cabaña de madera, como centinelas insomnes, moviéndose paso a paso a través de la espesa niebla, y cada paso emitía un sonido bajo de golpe. Pum pum. El sonido resonó rítmicamente entre los árboles, como si acompañara esta extraña escena. Estas patas de pollo eran al menos 10 veces más altas que Fred y sus compañeros, con superficies polvorientas y llenas de suciedad. Pero al observarlas más de cerca, aún se podía distinguir su piel amarilla original y su delicada textura. Ante semejante monstruo, era difícil no sentir un hormigueo por todo el cuerpo. Mirando hacia abajo, las afiladas garras negras de las patas del pollo eran claramente visibles, como rocas duras. La ropa interior roja de Merlín. Al ver por primera vez esta creación, todos ellos detuvieron simultáneamente su ascenso. Incluso Harry, que lo había visto antes, hizo lo mismo. Todos se quedaron mirando fijamente durante un rato el fondo de aquella peculiar casa. ¿Tu familia tiene una magia similar? Preguntó Harry, pero tan pronto como habló, se dio cuenta de que había hecho una pregunta tonta. Hogwarts no se muda, y la casa de Ron, que según él era similar a Hogwarts, ciertamente tampoco lo haría. Claro que no, respondió Josh como era de esperar. Este tipo de casa es, al menos, el resultado de una alquimia a gran escala. Aunque no es insólita, es muy rara. Me pregunto dónde la encontró el profesor. ¿Qué te parece si ahorramos dinero para construir una casa como esta algún día? Preguntó Fred de repente. Buena idea. Inmediatamente cayeron en una profunda fantasía, empezando a imaginar con emoción sus vidas una década después, hablando uno al lado del otro. Incluso al llegar al final de la escalera de cuerda, ambos comenzaron a golpearse por el control de la inexistente cabaña de patas de pollo de broma, casi provocando que Harry y Ron se cayeran. Pero al final, descendieron sanos y salvos hasta el fondo del castillo. Hacía frío y estaba oscuro bajo la cabaña de patas de pollo. Al mirar hacia arriba, el cielo estaba gris, oscurecido por densas y secas ramas de árboles. Solo unas pocas ventanas en lo alto de la cabaña móvil emitían una cálida luz. Harry se frotó los brazos, todavía con la esperanza de volver arriba lo más rápido posible. El recuerdo de haber vagado por el bosque durante medio día volvió de repente a su mente. Debió admitir que era una experiencia que no quería repetir. El grupo tenía una lista del profesor Víctor que detallaba varias plantas y especias que se podían encontrar cerca de la casa, junto con sus ubicaciones específicas. Siguiendo las instrucciones, el grupo evitó cuidadosamente las patas de pollo, que hacían temblar el suelo a cada paso. Encontraron la zona de cultivo de especias en la espesa niebla. A lo lejos, más allá de esos pocos grupos de hierba, Harry vio un pequeño círculo rodeado por una valla baja, con un cartel delante que decía, «Tira aquí». Harry leyó el cartel en voz baja y con un tono de confusión en su voz. ¿Qué significa eso? Oh, probablemente es ahí donde el profesor quiere que tiremos a los gnomos, dijo Ron mirándolo. Por cierto, ¿sabes cómo lidiar con los gnomos? Simplemente los coges, los agitas un par de veces en el aire y luego los lanzas lejos. Así, no podrán encontrar sus guaridas sin lastimarte las manos. Los gnomos son bastante molestos. No solo cavan por todas partes, destruyendo cercas y parterres, sino que también se comen los capullos y los brotes tiernos. También los tenemos en casa, y mamá siempre nos obliga a lidiar con ellos. Mientras hablaba, Fred, que caminaba delante, se agachó y metió la mano en un arbusto de especias cercano. De una pequeña hendidura, sacó un gnomo. El gnomo gritó con fuerza cuando lo sacaron. «Suéltame. Suéltame». Desafortunadamente, Fred había estado tratando con gnomos durante años y hacía tiempo que se había vuelto duro con ellos. Lo agarró por el tobillo, ignorando las patadas de sus callosos piececitos, luego lo hizo girar 3 veces como un gran molino de viento, arrojándolo finalmente con precisión al círculo distante y cerrado. «Éxito». Fred aplaudió y dijo. Harry observó por un momento al gnomo que había caído en el círculo. Fred había arrojado al feo gnomo de cabeza al barro.
Luchó un buen rato antes de salir a rastras, visiblemente desorientado. Caminó sin rumbo unos pasos en el círculo y luego se abalanzó sobre la valla baja, como si intentara escabullirse por debajo. Justo cuando Harry se preguntaba si debía detenerlo, un destello dorado atravesó repentinamente el hueco aparentemente vacío de la cerca baja. Inmediatamente después, la cabeza del gnomo pareció golpear algo y rebotar, emitiendo un nítido pum. Luego cayó al suelo, inmóvil. Un gran bulto apareció en su dura frente. Ron también lo vio. Primero hizo una mueca de empatía, SSS. Y se frotó la cabeza, luego le dijo a Harry, no es nada. La piel de los gnomos es increíblemente resistente. Esto no les hará daño. Como mucho, hará que no se atrevan a venir aquí nunca más, la magia del profesor es realmente muy eficiente. Harry asintió, comprendiendo a medias, y desvió la mirada, uniéndose al equipo de limpieza de gnomos con curiosidad. En poco tiempo, el pequeño círculo estaba repleto de gnomos inconscientes. Estos gnomos eran realmente muy tontos. Cuando veían que trataban a los gnomos allí, incluso hacían cola para mirar, por lo que Harry y los demás acabaron con ellos en poco tiempo. Solo quedaban unos pocos que dormían profundamente en sus agujeros y fue necesario sacarlos. Pero justo cuando Harry metió cautelosamente su mano en un agujero, su mano exploró el interior por unos momentos, pero no sintió ningún gnomo. En lugar de eso, tocó un objeto pequeño y duro. Lo pinchó tentativamente unas cuantas veces, lo encontró inmóvil y lo sacó. Era una marioneta. La marioneta estaba cubierta de polvo y suciedad, pero su exquisita talla aún era evidente. Su rostro era muy redondo, casi sin marcas visibles, y tenía ojos y nariz puntiagudos de madera. Pero cuando Harry lo miró, sus ojos parecieron moverse. Capítulo 72. Soy la marioneta que el buen mago trajo a la vida. Los ojos de la marioneta estaban tallados de forma intrincada, con párpados de madera, cuencas oculares y un par de ojos pequeños y redondos. Cuando sus ojos parecieron moverse, Harry supuso que era porque no los había mantenido firmes, lo que provocó que los ojos de madera se balancearan bajo la fuerza de la gravedad. En general, era una marioneta excepcionalmente delicada. Basándose en sus muchos años de experiencia viviendo en Private Drive, pensó que podría venderse fácilmente por al menos 500 libras en una tienda. Pero fue enterrado en el agujero de un duende. Entonces Harry extendió la mano y le tocó los ojos, antes de decirle a Ron, que estaba a su lado. Mira. Desenterré una marioneta del suelo. Ron seguía lanzando goblins. Era claramente hábil en esta tarea, pues con solo unos pocos intentos, sacó otro goblin del subsuelo y luego, con un brazo redondo, lo arrojó lejos. Solo después de lanzarlo miró y dijo, ¿qué? ¿Qué es una marioneta? ¿No sabes lo que es una marioneta? Es un juguete mugle, pequeño Ron, intervino Fred con una sonrisa en ese momento. Si hubieras tomado la clase de estudios mugles en tu tercer año, lo sabrías. En la Edad Media, muchos mugles tallaban formas humanas en madera, generalmente con articulaciones móviles, para crear la ilusión de que las muñecas podían moverse. Ron miró a Fred y levantó una ceja. ¿No es eso solo un muñeco de madera? Dim Dom. ¿Sabes qué es una muñeca? Preguntó Harry de nuevo esta vez. Sí, papá le trajo uno a Ginny antes, e incluso usó magia para hacer que la muñeca se moviera y le cantara Twinkle, Twinkle Little Star a Ginny todo el día. A Ginny le encantaba cuando era pequeña. Yo también puedo cantar. En ese momento, una voz fina y pequeña intervino de repente. Harry y los otros tres no reaccionaron al principio, se quedaron mirándose fijamente durante unos segundos, tratando de averiguar cuál de ellos había hablado, pero las bocas de todos estaban fuertemente cerradas. 2 o 3 segundos después, Fred fue el primero en reaccionar, mirando la marioneta en la mano de Harry. La marioneta ya no yacía sin vida en la mano de Harry como momentos antes. En ese mismo momento, bajo la mirada de Fred, su cabeza se movió animadamente. Primero movió su puntiaguda nariz de madera, luego giró sus ojos de madera, antes de torcer sus extremidades, tratando de levantarse de la mano de Harry. Su expresión también conmovió. Era evidente que aquella delgada voz acababa de salir de su boca. ¿Está vivo? Harry abrió rápidamente la palma de su mano, permitiendo que la pequeña marioneta se moviera libremente en su mano. ¿Las marionetas mugles también pueden moverse?, preguntó Ron, intrigado. Idiota, ahora estamos en la casa del profesor, así que no es una marioneta mugle, dijo George. La marioneta se retorció y su pequeño cuerpo finalmente se irguió firmemente sobre la palma de Harry, con sus dos pequeñas patas de madera firmemente plantadas. Entonces levantó la cabeza y dijo con seriedad. No, teóricamente no estoy vivo.
No soy una persona, solo una marioneta creada por mi padre, Gepetto, por lo que no puedo considerarme vivo. El hermano Pinocho está realmente vivo porque se hizo humano. ¿Quién es Pinocho?, preguntó Harry. Originalmente era una marioneta como yo, pero papá lo talló con una madera especial para que pudiera moverse desde el principio. Más tarde, recibió una recompensa del hada azul y se convirtió en humano, dijo el títere. Harry y Ron intercambiaron miradas, ambos viendo la novedad de esta historia en los ojos del otro. Sin embargo, según los tropos comunes en la historia de la magia, en realidad sentían que había otra versión de esta historia. El hada azul era una maga, y una noche pasó por la casa de un fabricante de marionetas y casualmente le dio vida a una marioneta. Ese trozo de madera movible probablemente era algún tipo de material alquímico, obtenido casualmente por mugles. Entonces, ¿a ti también te trajo la vida el hada azul?, preguntó Fred en ese momento. No, respondió con seriedad el títere otra vez. Un buen mago me devolvió la vida. ¿Un buen mago? El buen mago que vive aquí, movió la pequeña boca del títere mientras hablaba. Una vez, el hermano Pinocho se enfermó porque dijo muchas mentiras, así que papá viajó por montañas y ríos para pedirle al buen mago que salvara a mi hermano. El buen mago finalmente accedió a su petición y luego me devolvió la vida mientras se iba. Pero papá tenía tanta prisa que no se dio cuenta de que me caí de su bolsillo. Así que he estado tendido en el bosque hasta ahora. Oh, lo siento mucho. Harry, sosteniendo la marioneta, se rascó la cabeza torpemente. El títere inclinó la cabeza y lo miró. ¿Por qué lo sientes? ¿Escuchas? Oh, lamento hacerte recordar estas cosas. Debe haber sido muy triste para ti quedarte abandonado en el bosque. ¿Debería estar triste?, preguntó el títere, de pie sobre la palma de Harry, con sus ojos de madera bien abiertos. ¿Solo porque me quedé tirado en el suelo en el bosque durante un rato? Pero yo he estado acostado desde que fui creado, justo antes de eso, estaba en un soporte de madera. Cuando nadie me hablaba, cerraba los ojos y volvía a la oscuridad. Harry se quedó sin palabras por un momento. Bueno, quiero decir solo tú solo. Harry tartamudeó durante un largo rato, incapaz de pensar en cómo responder a las palabras de la marioneta. Pero durante este tiempo, el pequeño títere permaneció de pie sobre su mano, mirándolo con curiosidad. Llevaba una pequeña camiseta amarilla sucia y unos pantalones rojos, pero mientras hablaba con Harry y los demás, nunca intentó quitarse la camiseta. Simplemente permaneció allí, sin expresión, en la palma de Harry. Sus palabras eran completamente diferentes de las emociones que Harry había imaginado. Esto, a su vez, hizo que Harry se sintiera perdido. Fred notó la incomodidad de Harry. Oye, son así, no puedes esperar que los duendes y los goblins sean como nosotros, dijo Fred tranquilizadoramente a Harry, luego se aclaró la garganta y le dijo al pequeño títere. Entonces, ¿te gusta tu familia? Dijo esto para hacerle saber a Harry que las criaturas que los magos trajeron a la vida eran diferentes de los humanos. Por supuesto. Pero el pequeño títere dijo, realmente me agradan padre y hermano, y el buen mago que me creó. Quiero quedarme con ellos para siempre. Pero por alguna razón, después de que terminó de hablar, Harry sintió que su pequeña nariz, ya puntiaguda, parecía volverse aún más afilada. Un indicio de emoción compleja, parecida a la humana, apareció en su expresión ligeramente acartonada, como la de una muñeca. Pero la pequeña marioneta rápidamente volvió a su apariencia original, por lo que Harry no entendió qué era esa emoción. Simplemente la descartó como su propia ilusión. Después de lidiar con los goblins, el grupo comenzó a buscar las especias que el profesor quería en la hierba algo devastada donde se habían cavado los agujeros de los goblins. Durante este tiempo, George y Fred descubrieron inesperadamente otro uso para el pequeño títere. Podía recordar las descripciones de todas las hierbas que había visto y explicar sus usos de manera coherente. Con su ayuda, solo tardaron 10 minutos en reunir todo lo que Víctor quería en el bosque. Los bolsillos de sus capas ahora estaban llenos de varias especias desconocidas. Había romero que convertía algunas hojas en un rojo extrañamente vivo, pequeños pimientos que estallaban en llamas azules de vez en cuando, y una hoja que podía transformarse en una hoja fantasma translúcida. Solo encontraron el último con el recordatorio del pequeño títere, porque todo el arbusto era translúcido, y si el pequeño títere no hubiera dicho nada, habrían pasado de largo. Fred y George se encariñaron mucho con el pequeño títere en cuestión de minutos. Tenemos que devolverlo, dijeron Fred y George cuando estaban a punto de regresar a la madriguera, mis exámenes de herbología y pociones lo necesitan. Piénsalo, mientras lea un rato, puede ayudarnos a recordar todo lo que necesitamos para el examen. Si simplemente le preguntamos al títere sobre cualquier cosa que no sepamos, ahorraremos tiempo de hojear libros para repasar.
Tienes razón, hermano mío. También deberíamos involucrarlo en nuestros planes de bromas, porque definitivamente podrá detectar los fallos en nuestras bromas. Dijo Josh también emocionado. La pequeña marioneta ahora había sido transferida de la mano de Harry a la de Fred. Mientras discutían, el pequeño títere también dijo con su voz fina: me alegro mucho de que me gustes. Esto solo hizo que Fred y los demás estuvieran más dispuestos a sostenerlo. Pero un atisbo de preocupación apareció en el rostro de Harry, y le dijo en voz baja a Fred y a los demás: ¿pero esto no es cosa del profesor? ¿No es un poco malo tomarlo? ¿Un poco mal? No tiene nada de malo, Harry, respondió Fred, haciendo una pausa en la discusión. ¿No oíste al pequeño títere decirlo? No es del profesor. Quien lo talló lo perdió sin querer, pero durante todo este tiempo, nunca volvió a buscarlo. De lo contrario, el profesor podría haber usado Axio para encontrarlo y devolverlo. Eso significa que a la persona no le importa en absoluto. Pero nos importa, así que definitivamente vivirá muy bien en Hogwarts. Las palabras de Fred convencieron inmediatamente a Harry. Harry pensó por un momento y también sintió que tomar esta pequeña marioneta estaba bien. Primero, fue abandonada en el bosque y, segundo, el profesor Víctor le dio vida, por lo que no debería ser un gran problema. Pensando en esto, incluso empezó a pensar con ansias en usar el pequeño títere para hacer las tareas de la escuela. Capítulo 73. Disculpe, ¿qué soy? Para cuando el trío subió por la escalera de cuerda y regresó a la casa con la pequeña marioneta, ya era de noche. El lejano sol poniente teñía la espesa niebla circundante de un rojo claro, y todo parecía cálido y tranquilo. En ese ambiente, Harry fue el primero en subir cerca de la trampilla de la cabaña. Pero cuando abrió la puerta, descubrió que había una persona más en la casa, que momentos antes solo contenía 2 personas. Era una abuela Yaga muy anciana, sentada encorvada a un lado de la mesa del comedor, a la izquierda. Tenía la cara cubierta de bultos y solo le quedaban unos pocos dientes. Era Baba Yaga, a quien había visto antes. En ese momento, Baba Yaga charlaba con los demás en la mesa. Soltó una carcajada ronca mientras tomaba una galleta de la mesa y se la llevaba a la boca. Por su superficie dura y grisácea, parecía un pastel de roca. Harry subió rápidamente unos escalones, queriendo detener a Baba Yaga. Inesperadamente, al segundo siguiente, sus escasos dientes, aparentemente temblorosos, mordieron fácilmente el pastel de roca. Crujido. Harry. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, observó aturdido cómo la abuela Yaga mordía fácilmente el pastel de roca. Mientras masticaba, la abuela Yaga también le dijo a Hagrid: oh, este sabor de bocadillo es realmente bueno. Ustedes, los gigantes, son realmente buenos cocinando. Mientras hablaba, continuó mordiendo el pastel de roca, tragándose todo el trozo en solo unos pocos bocados. Me alegro de que te guste. Frente a ella, Hagrid sonrió algo torpemente, se rascó la cabeza y trató de ocultar sus emociones bebiendo cerveza. En ese momento, Baba Yaga, que seguía masticando el pastel de roca, pareció percibir algo. De repente, giró la cabeza y se encontró con la mirada de Harry, que acababa de ascender un poco por la trampilla. Una amable sonrisa apareció en su rostro seco. Subid rápido, niños, la cena estará lista pronto. Harry esbozó una sonrisa incómoda y subió rápidamente. Los hermanos Weasley, que estaban abajo, también lo siguieron de cerca al interior de la cabaña. Una vez cerrada la trampilla, el frío viento invernal quedó inmediatamente bloqueado, dejando solo el calor que emanaba de la chimenea. Junto a ellos, la mesa del comedor era el doble de larga que cuando se marcharon, probablemente extendida por arte de magia. Las 4 personas, con los bolsillos llenos de especias, encontraron un asiento en la mesa y comenzaron a unirse a la conversación. Entre ellos, Harry y Ron tomaron con cautela un pastel de piedra de la mesa, y entonces, como era de esperar, se lastimaron mucho los dientes. Harry sintió como si hubiera mordido una piedra, y le dolían los dientes de la punta a la raíz. Dejó el pastel que tenía en la mano con un sentimiento de vergüenza. Esto no está bien, ¿verdad? Cuando se giró para mirar a las 3 personas que estaban a su lado compartiendo fácilmente el pastel de roca, inmediatamente sintió la enorme brecha entre las personas. Harry, ven conmigo un momento. Unos minutos después de esperar a que la cena estuviera lista, Víctor se levantó de repente y le hizo una seña a Harry para que lo siguiera. Aunque no sabía qué quería hacer el profesor, Harry afortunadamente dejó el pastel de roca que tenía en la mano y dejó a Ron, que todavía luchaba dolorosamente por masticar. Los dos caminaron hasta una habitación a la derecha de la sala. Solo cuando Víctor empujó la puerta, Harry se dio cuenta de que era la cocina. La cocina estaba limpia y ordenada. Lo único que parecía fuera de lugar era la hilera de platos humeantes y extraños sobre la mesa.
Harry vio una olla de cristal burbujeante en el extremo derecho, llena de un líquido rojo, con llamas azules aún saliendo de la parte superior. A la izquierda, también había un cuenco de sopa verde con orugas muertas flotando en él. Tan pronto como Víctor entró, arrojó los pimientos que escupían fuego que Harry y sus amigos habían recogido en la espesa sopa verde de oruga, haciendo que el color ya desesperado de la sopa fuera aún más aterrador. La sopa de oruga gorgoteó y produjo dos burbujas débiles. Al ver esta escena, Harry retrocedió de miedo. No te preocupes, dijo Víctor sin mirar atrás. No será tan malo. Harry dio una sonrisa incómoda pero educada, pensando para sí mismo. Eso lo preocupa aún más. Pero después de remover la sopa por un rato, Víctor regresó y le dijo a Harry. Muy bien, saca tu varita y lanza una pequeña llama a ese recipiente con líquido rojo. Harry obedeció, obedeciendo. Había aprendido el hechizo de llama con Hermione las últimas semanas. Mientras lo lanzaba, preguntó. Profesor, ¿qué es este plato? Chuletas de cordero guisadas al vino tinto que envejecen, dijo Víctor. El vino tinto envejecedor es una receta de mi tierra natal, y necesita un poco de esperanza humana para estar completamente cocinado. Lo modifiqué combinándolo con tu poción envejecedora, así que ahora solo proyectará una posible apariencia del rostro de todos dentro de 5 años. Veo. Harry dijo, comprendiendo a medias. Víctor continuó ocupado en la cocina por un tiempo, agregando algunas especias vertiginosas a cada plato, logrando que muchos de los platos parecieran incomestibles. Pero cuando terminó, Víctor de repente dijo, Harry, ¿te gustaría convertirte en nuestro aprendiz? ¿Eh? ¿Aprendiz? Harry quedó atónito. No tenía concepto de esa palabra, porque nunca había oído hablar de nada en el mundo mágico antes, y tampoco había oído hablar de cosas similares después de venir a la escuela. Víctor entonces dijo, un aprendiz es el alumno personal de un mago. El mago le enseñará conocimientos para toda la vida, y este también debe ayudarlo. Solía haber un sistema de aprendizaje en su zona, pero ha sido reemplazado por el sistema de academias en los últimos siglos. ¿Qué te parece? Si te conviertes en aprendiz de Baba Yaga y de mí, puedo enseñarte otros métodos mágicos que conocemos. Está bien, profesor. ¿Pero por qué quieres que sea tu aprendiz? Preguntó Harry vacilante y dubitativo. Simplemente considéralo porque tienes talento. Víctor dijo débilmente. ¿Talento? ¿Otra vez talento? Harry lo miró, sin comprender realmente qué quería decir con talento. Había estado en Hogwarts durante más de medio semestre y no había descubierto ningún talento mágico en sí mismo. Si alguien tenía talento, pensó que Hermione sería una descripción más adecuada. Pero para Víctor, el propósito de hacer esto era obvio. Para encontrar algunos niños para Baba Yaga. Baba Yaga estaba a punto de borrar por completo su anormalidad. Si hubiera elegido a un estudiante tan especial en términos del destino como Harry, podría haber resuelto todos los accidentes de una sola vez. De hecho, esta también fue la verdadera razón por la que llamó a Harry a su casa para cenar. Y después de una breve reflexión, Víctor de repente volvió a decir, ya que aceptaste, Harry, te daré una prueba para unirte a nosotros. Completa esta prueba inicial y aprenderás una magia importante y te convertirás en un verdadero miembro de nosotros. El juicio es un enigma. No tengo forma, pero no puedo ser ignorado. Puedo crear algo de la nada, pero no soy un milagro. Algunos me llaman el origen de la magia, la piedra angular de todo conocimiento invisible. ¿Qué soy yo? Capítulo 74 Cena y regalos de Navidad. ¿Cuál es la respuesta al acertijo? Crear algo de la nada, esa es la base de toda magia. Dentro de la ordenada cocina, Harry frunció el ceño pensativo por un momento, luego levantó la vista y preguntó vacilante. ¿Sabiduría? No del todo correcto, pero tampoco del todo erróneo, dijo Víctor. Como dije antes, el acertijo es en realidad una prueba. No se trata solo de si puedes adivinar la respuesta, sino también de tu propia comprensión de la magia. Piénsalo bien, Harry. No te apresures a responder. ¿Pero cómo debería pensarlo? Preguntó Harry confundido. Estaba claramente desconcertado, porque resolver acertijos no era su fuerte. Eso era para los fanáticos de los acertijos en Ravenclaw. Después de todo, tenían que resolver acertijos todos los días para regresar a su sala común. En realidad a Harry no le interesaban esas cosas y por mucho que se estrujaba el cerebro no podía encontrar más pistas. Víctor, sin decir palabra, ya había colocado un plato de comida oscura y blanda y un plato de pastel en las manos de Harry, uno en cada uno, y luego lo empujó hacia afuera. Mientras lo dirigía hacia la sala de estar, Víctor agregó, puedes pensar en lo que te ha pasado recientemente. Harry se giró de repente para mirar a Víctor. Víctor aún llevaba un sombrero de copa alto, cuya sombra le ocultaba la mayor parte del rostro.
Pero en medio de las sombras, sus dos ojos hundidos parecían representar una oscuridad aún más profunda. Pero él simplemente miró a Harry con indiferencia, como si nada hubiera pasado, y empujó a Harry fuera de la cocina. Luego dijo: «Vamos. Los platos están listos, la cena puede empezar pronto». Harry se dio cuenta rápidamente de que llevar los platos él mismo era completamente innecesario. Porque después de llevarlos tambaleándose a la mesa, Víctor salió tranquilamente, con las manos vacías, y detrás de él, 5 o 6 platos de comida flotaban automáticamente con su figura, balanceándose en el aire como si nadaran. Los platos luego flotaron sobre la mesa, organizándose en un círculo, e incluso apretujaron los 2 platos que Harry acababa de colocar allí en sus lugares vacíos correspondientes. Luego comenzó la cena, en la que varios estudiantes no tenían muchas ganas de participar. Aunque ofrecieron resistencia, Víctor, sin mediar palabra, hizo que la comida de cada plato se vertiera por sí sola en sus cuencos. Esto incluía la sopa de gusanos que Fred y George habían picado personalmente. Varios estudiantes, incluido Harry, se vieron obligados a mirar fijamente los gusanos muertos que flotaban sobre la sopa en sus tazones. Los cuerpos de los gusanos también fueron cortados de manera muy desigual. Trago. El sonido de alguien tragando saliva resonó en la habitación. Entonces, bajo las miradas de admiración de los demás, Fred, como si se enfrentara a la muerte, tragó valientemente un bocado de guiso de Flobberworm primero. ¿No está mal? Unos segundos después, Fred realmente dijo. Harry no podía creer en absoluto sus palabras, así que cerró los ojos y se obligó a tomar un bocado de sopa. Parecía estar realmente bien. Durante ese instante, solo sintió un rico sabor umami y una salinidad perfectamente equilibrada. El cuerpo del gusano se integró naturalmente en la sopa. Ni siquiera lo sintió al beberla. Después de un bocado, solo sintió su cuerpo cálido. Realmente no estuvo mal. Él así lo pensó. Pero justo al instante en que pensó eso, un sabor agrio y picante surgió repentinamente de su estómago, estimulando su lengua con fuerza. Harry sintió que su lengua estaba a punto de escupir fuego. Al segundo siguiente, Ron, a su lado, escupió una larga corriente de llamas azules. Tooney, Tooney. Negó con la cabeza vigorosamente, intentando quitarse el intenso sabor picante, pero solo le salían más llamas de la boca. Harry y George, a su lado, también abrieron la boca. Por un instante, llamas azules ardieron en la mesa del comedor. Por suerte, la mesa de Víctor parecía ignífuga. Fred, mientras tanto, tenía una sonrisa malvada. Es como comer una naranja agria. Si les dijeras que está agria de antemano, ¿quién sufriría contigo? La cena continuó en esta atmósfera siniestra. Sin embargo, a Harry la comida le pareció cada vez más interesante. Los platos no eran precisamente desagradables. Al contrario, todos tenían varios efectos extraños. Harry vio a Hagrid volverse translúcido tras comer una ala de murciélago, y a George adoptar un rostro maduro y alegre tras comer el cordero estofado. El único interludio menor fue cuando el cordero guisado infusionado con poción envejecedora llegó a sus manos. Parecía estar echado a perder. 2 contornos borrosos aparecieron en el rostro de Harry, alternándose constantemente y cambiando indistintamente. Al ver esto, Víctor, que estaba a su lado, levantó una ceja. Muy bien, vamos a empacar. A altas horas de la noche, Víctor aplaudió con las manos sobre las sobras casi terminadas, diciéndoles a los estudiantes que se prepararan para regresar juntos a la escuela. En este punto de la cena, los estudiantes estaban realmente reacios a irse. ¿Quién les permitiría comer comida que escupe fuego una vez que salieran de la cabaña? Pero aún así tenían que regresar a la escuela. Antes de irse, Hagrid, que claramente estaba un poco borracho, se rió entre dientes mientras agarraba el brazo de Víctor y decía: creo que tu casa es muy adecuada para tener animales. A mi pequeño Aragog definitivamente le encantará aquí. ¿Es eso así? A Víctor no parecían importarle mucho las palabras de Hagrid, pero Harry silenciosamente se sintió afortunado por los pensamientos de Víctor a su lado. El pequeño querido de Hagrid ciertamente no sería nada normal, porque ese gran perro de 3 cabezas también era su pequeño querido. Con tales pensamientos, Harry regresó a la escuela. A la mañana siguiente se encontró con otra cosa buena e inesperada. Esa noche, cuando Harry se acostó, solo esperaba disfrutar de otra gran cena al día siguiente o jugar alegremente. No había pensado en absoluto en recibir regalos. Sin embargo, al despertar temprano a la mañana siguiente, lo primero que vio fue un pequeño montón de paquetes a los pies de su cama. «Feliz Navidad», dijo su compañero de cuarto Ron, todavía con los ojos somnolientos. «Tú también», dijo Harry. «Ven a ver. He recibido varios regalos». «¿Qué creías que te darían? ¿Repollo?»
preguntó Ron. La pila de paquetes junto a su cama era mucho más grande que la de Harry, pero Harry no sentía celos. Siendo sincero, no había recibido ningún regalo en los últimos 10 años, así que ya estaba muy feliz de ver ese pequeño montón a sus pies. Sin embargo, entre el montón de regalos, 3 destacaron especialmente. Primero cogió el primero. Era un paquete de regalo cuadrado y rojo, con un lazo en la parte superior. Parecía que no cabía mucho y era delgado. Después de que Harry lo abrió, un objeto extraño salió rodando. Era un palo de madera delgado, de aproximadamente el largo de un brazo, envuelto con una cinta blanca fina y excesivamente femenina. En la parte superior del palo, había incluso una pequeña estrella blanca. ¿Qué es esto? Harry lo estudió confundido durante un largo rato antes de encontrar una pequeña nota que se había deslizado del paquete de regalo en la esquina. Estaba firmado. Víctor y Baba Yaga. La abuela Yaga espera que te dé esta varita. Úsala con discreción y sentirás una magia diferente. Quizás sea útil para resolver el enigma. Capítulo 75. El fin de la Navidad y los cambios de Chilo. En el dormitorio, Harry se quedó pensando profundamente, mirando la varita brillante, incluso reluciente, que tenía en la mano. Aunque no hubiera leído muchos cuentos infantiles, y aunque no comprendiera bien la historia de los magos, esta era la varita mágica de un hada, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Fue apropiado que él usara esto? Claro, Harry era una persona muy satisfecha. No gritaría esto en su mente. Pero mientras miraba la varita mágica desde su cama, seguía sin palabras. Incluso empezó a preocuparse por la nueva magia que la profesora mencionaba en su carta. ¿Y si el efecto después de aprenderlo fuera convertirse en un hermoso vestido? Al pensar en esa imagen, Harry se estremeció y silenciosamente bajó la mano que había cogido la varita. Pero, casualmente, los otros 2 regalos que recibió parecían ser de un estilo similar a esta varita. Uno era una túnica transparente de seda con capucha, a lo que Ron llamaba capa de invisibilidad. El otro era una extraña botella negra. La botella negra desprendía un olor peculiar que le recordó a la sopa de oruga de la noche anterior. Pero Harry la examinó de arriba abajo y no encontró ninguna nota relacionada con la botella, así que, confundido, solo pudo dejarla. ¿El búho se lo entregó a la persona equivocada? Imposible, dijo Ron. Ni siquiera Errol ha entregado una carta a la persona equivocada. Las lechuzas son absolutamente precisas. A veces solo tardan un poco más. ¿Es eso así? Harry pensó por un momento y de repente dijo, oye, ¿sabes? Los búhos también pueden usarse como herramientas ofensivas. Pueden encontrar enemigos con precisión, así que si les pusiéramos objetos malditos, ¿no podríamos localizar al enemigo sin hacer mucho ruido y emboscarlo al mismo tiempo? Las maldiciones pequeñas pueden no tener mucho efecto en los magos poderosos, pero herir a los magos comunes no debería ser difícil. Pero la expresión de Ron gradualmente se volvió horrorizada. Ghouls galopantes, les dije que leyeran menos ese libro. Miró a Harry con los ojos muy abiertos y, bajo su mirada perpleja, preguntó desde el fondo de su corazón cuál era el mayor problema de esta teoría. Quien tú sabes ya está muerto, Harry. El mundo mágico está tan tranquilo ahora, ¿dónde vamos a tener enemigos? Poco después la Navidad transcurrió en paz. Durante este periodo, Víctor también recibió regalos de varios profesores y algunos estudiantes. La profesora Sprout le regaló una bolsa de hojas de mandrágora, el profesor Flitwick un ejemplar de El arte del duelo, Snape le regaló algunas pociones y la profesora McGonagall le regaló un sombrero blanco, aparentemente con la esperanza de que su actitud se volviera más alegre. Esta esperanza probablemente estaba destinada a ser en vano. Vale la pena mencionar que Quirrell también le dio un regalo. También era un libro, titulado Magia y Gloria. De hecho, sin siquiera mirarlo, solo por el nombre, Víctor supo de qué trataba el libro, así que lo puso directamente en la estantería. Para ser honesto, a Víctor no le desagradaba Quirrell. Al contrario, sentía que Quirrell poseía un temperamento muy similar al de muchos de sus amigos. Como esforzarse firmemente por alcanzar una meta, tener planes ambiciosos y un profundo amor por la magia, etc. Y en cierto modo, Quirrell se parecía demasiado a ellos. Por ejemplo, a Quirrell también le disgustaba especialmente cierto tipo de persona que poseía el mismo poder mágico. Quizás esto no sea del todo malo, porque Quirrell había experimentado un cambio considerable recientemente. El primer día después de Navidad, cuando Víctor bajó de la Torre Norte, preparándose para ir al gran comedor, se encontró en el pasillo con Quirrell, a quien no había visto mucho durante todas las vacaciones. Quirrell también lo notó y le dio una sonrisa algo nerviosa. Su apariencia era básicamente la misma que antes.
Una gran túnica mágica negra, que a menudo contenía varios libros de magia, tan nervioso que era casi neurótico. Sin embargo, una diferencia en su vestimenta había provocado un cambio fundamental en todo su comportamiento. Su turbante había desaparecido. Así es, en ese momento, Kirrell se había quitado ese feo y engorroso turbante morado, revelando la cabeza perfectamente normal debajo de él. Abajo, su corto cabello negro ondeaba suavemente con la brisa del pasillo, cubriendo completamente toda la parte posterior de su cabeza. Parecía completamente una persona normal. Profesor Víctor, buenos días. Cuando ambos se acercaron, Kirrell le sonrió a Víctor. Para ser honesto, sin el turbante, su sonrisa en realidad tenía un toque de gentil elegancia, haciendo que finalmente la gente creyera que alguna vez fue uno de los mejores estudiantes de Ravenclaw. Buenos días, dijo Víctor. Observó la cabeza sin turbante de Kirrell durante unos segundos y luego añadió. Te ves mucho mejor. ¿Será porque tu investigación sobre la fórmula tuvo éxito? Sí, de verdad gracias a usted, profesor Víctor. Su fórmula es muy efectiva. Aunque al principio me costó un poco adaptarme, al final funcionó. Así que, verá, ya me he quitado el turbante con éxito, y esos vampiros ya no pueden encontrarme. Kirrell terminó de hablar tartamudeando. Víctor tuvo que pensar un rato antes de recordar por qué Kirrell había mencionado a los vampiros. Esa era la razón pública que Kirrell había declarado para usar el turbante. Originalmente, había afirmado que los vampiros le habían molestado en Albania y que no podía deshacerse de ellos, por lo que tenía que llevar la cabeza vendada y ajo. Ahora que el turbante había desaparecido, el fuerte olor a ajo alrededor de Kirrell también había desaparecido. Esto también significaría una mejor calidad del aire en las mesas de los profesores en el futuro. Estoy realmente feliz por ti. Víctor terminó esta bendición con un tono monótono. Miró la cabeza de Kirrell un momento más y luego dijo con tono ligero. No sabía que fuera tan hábil investigando, profesor Kirrell. Hace poco que le di la fórmula, y ya la ha elaborado con éxito. Ah, sí, ya sé que es muy difícil. Sinceramente, ni siquiera parece algo de nuestro mundo. Hay demasiadas diferencias. Mi caldero también explotó varias veces antes de que experimentara con un posible método. Pero, por suerte, los materiales que me diste fueron muy suficientes, y además tengo un buen profesor. ¿Qué buen maestro? El que usted conoce, profesor Víctor. Es solo que el efecto del ritual aún no es muy ideal. A mi maestro le gustaría volver a hablar contigo cuando tenga tiempo, dijo Kirrell secamente. Al mencionar a su maestro, su expresión volvió a ese estado nervioso, aunque no tan neurótico como al principio del trimestre. Cuando tengas tiempo, está bien. Sin embargo, mi profesor me pidió que te dijera que no le gusta esperar demasiado. Además respecto a su secreto, espera que no intentes investigarlo más. Víctor miró a Kirrell y parpadeó. Sus ojos oscuros aún conservaban ese estado profundo y vacío, con pupilas negras que ocupaban demasiado espacio. Mientras lo miraba fijamente, en trance, Kirrell sintió un miedo extraño, similar al que sentía al enfrentarse al Señor Oscuro. Considerando que ahora había perdido para siempre la posibilidad de abrir los ojos por la noche, este miedo ya podría no ser extraño.